Pero bueno, mi nombre es Alan. Ahí está. Mi nombre es Alan, trabajo en toda la parte que es publicidad, marketing y ventas. Hoy en día soy consultor, pero después voy a mostrar, he tenido muchos trabajos y he pasado por muchas fases. Típico del emprendedor que cada 2 años cambia, hace pum, pum, pum y va creciendo o va paralelizando. Pero bueno, hace muchos años también que conozco a Carmelo, creo, no sé si fue pandemia o prepandemia que empezamos a trabajar juntos. Más o menos yo creo que caímos por ahí, o principio 2020 o mediados 2020, o sea, desde la Sí, tope. por ahí. Así que, bueno, muchas cositas. Hoy vengo a compartir mucha información, más que nada del ámbito de estrategia, lo cual es algo bueno porque son conceptos que aplican y ayudan a cualquier tipo de negocio en cualquier tamaño. Aunque yo me voy a enfocar en lo que es negocio online o por lo menos negocios que quieran crecer en el online, realmente son principios aplicables, porque son principios de estrategia. Así que bueno, voy compartiendo pantalla. Dame un segundito. Entró otra personita por ahí, así que a tope. Sí, sí. Ah, te tengo que dar permiso, Te, vale, perdón. dame permisos. Ya tienes permiso para hacer lo que Trátame quieras. bien. Me invitas y no me das permiso. Si no se Pensaba que puede. podías, ¿eh? Yo no prohíbo nada a No nadie, pasa esto es nada. libre. Bien, a ver, dame un segundito. Eh, Estoy viendo si presento lo que sería la pestaña. Creo que si presento la ventana está bien. Ahí está. ¿Se ve? ¿Todo bien? Todo perfecto. Vamos ahí el Tan menú. acostumbrado a Google Meet que no veo no le veo la cara a la gente. Que viste, cuando compartís pantalla desaparece todo. Entonces es como, bueno, estoy acá solo. A mí me pasó, tío, Pero bueno, ya te dejo en paz, en una formación que di, sí, que ¿no? se me cayó el wifi y no me di cuenta. Y estaba hablando, y me enteré porque me llamaron a los 10 minutos y me dijeron, Llevas 10 minutos desconectado". Y yo, pues a tope, ¿sabes? Claro, porque típica clase que no están hablando, que simplemente te están escuchando y que no son muy participativos, ¿sabes? Pues yo iba a mi rollo, Claro, pim pam, pim pam, pim pam. Además era verano, hacían 40 grados, estaba deshidratándome en la propia clase, ¿sabes? Y yo cuando me dijeron, no, otra vez tengo que volver atrás, no me lo puedo creer. Y nada, qué era la anécdota, tremendo. todo para ti. Bueno, lo que vamos a ver hoy es básicamente por qué los negocios online no crecen, se estancan o llegan a un punto donde dice no cumple objetivos y no entiendo por qué, o incluso están en declive constante, no entienden qué los está matando. Y muchas veces, no sé si te ha pasado, Carmelo, a vos, pero cuando hablas con este tipo de negocios, te dicen que están haciendo todo lo que pueden, todo lo posible, Eso es. trabajan 70.000 horas, hacen todo bien, pero hay cosas que se está haciendo todo bien, hay algo que se le está pasando bajo el radar. Entonces, la idea Eso mía es. es compartir 3 patrones de estancamiento, bien, que identifiqué en los negocios online, después de muchos años de trabajar con negocios reales de todo tipo, infoproductores, academias, solopreneurs, emprendedores, de todo. Así que la idea es, con estos patrones, la idea es entender qué ajustar para volver a crecer de forma sostenible. ¿Bien? Y también acá está bueno entender un poco el qué significa el hacer todo bien en un negocio. O sea, esto yo mismo lo he vivido años atrás, después voy a comentar el momento específico cuándo, pero a todos nos pasó que uno dice, pero ¿qué pasa que esto no arranca? ¿Por qué no funciona? Estoy trabajando de lunes a lunes o todos los fines de semana también, me acuesto a cualquier hora. eh, Estoy viendo videos de YouTube, consumo formación, estoy en tal grupo, hago el ejercicio de la visualización, lo estoy haciendo todo. ¿Qué pasa que no funciona? Y también sucede que, no sé si a algunos de ustedes les ha sucedido el tener esta sensación de estar haciendo todo bien, pero detrás de este pensamiento que es un paradigma, hay varias ideas escondidas. Por ejemplo, el hecho de pensar que hay partes del negocio que son indelegables. Es imposible que las delegues. Puede ser ventas, puede ser la parte decisiva, la parte de estrategia o la parte de contenido, porque nadie va a hacer contenido como yo, o la parte de los clientes o los de producto, etcétera. Hay muchas áreas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros como dueños de negocios nos terminamos convirtiendo en ese hermoso cuello de botella que uno siempre quiere alejarse, pero es como cuanto más lo repeles, a veces más te acercas? Así que esa es una de las cosas que hoy quiero tocar. Así que, si un emprendedor dueño de negocio trabaja más que nunca, prueba de todo y se forma constantemente, ¿qué está
sucediendo? Bueno, hoy vamos a centrarnos en esto seguramente lo han visto mil veces, el ser, pensar, hacer. Nos vamos a centrar en el pensar, porque justamente detrás de este paradigma está el hacer. Hago de todo, hago mil cosas, hago 500 tareas, no duermo o lo que sea. Pero todo esto está definido por la fase de pensar. Eso de parar la pelota y decir, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no funciona? Entonces, ponerse a pensar, hacer la estrategia y la parte del ser no la voy a tocar hoy. Otro día, si quieren, hacemos una llamada del ser. Ahí está la parte del propósito, la cultura de equipo, del negocio. Hay un montón de cosas, porque del ser es de donde nace básicamente los clientes que obtenés, la calidad y también la calidad del equipo que uno tiene. Así que bueno, vamos a ir avanzando. Lo que vamos a ver hoy, ¿bien? Por un lado, ¿por qué muchos negocios online dejan de crecer aunque trabajen más que nunca? Los tres errores estratégicos que estancan a la mayoría de los negocios. ¿Cómo identificar el cuál de esos errores está hoy tu negocio? El cambio de paradigma clave, que crecer no es hacer más, es, redoble de tambores, lo vamos a ver en un rato. ¿Cómo los negocios que crecen sostienen el foco y toman mejores decisiones? ¿Qué pasa cuando el negocio depende demasiado del dueño, o sea, de nosotros? ¿Cómo ordenar el negocio para que no vuelva a estancarse? Y acá ya empiezan las sorpresas, que es la primera, una oportunidad exclusiva que yo preparé para esta comunidad. Bien, en base a todo esto que vamos a ver, hay varias cositas. Y después la sorpresa número dos, que es que si se quedan hasta el final, vamos a tener el espacio de preguntas en vivo para que me pregunten lo que quieran. Y vamos a hacer una auditoría express a un negocio que esté en ese momento, bien, de la comunidad. Va a ser tipo al azar y lo vamos a hacer en vivo. Eso va a ser lo más divertido. Así que bueno, eso es todo lo que vamos a ver. Seguimos avanzando. Antes de entrar en el contenido, lo que sí les quiero pedir es que yo sé que muchos de los que están acá se hacen este espacio para estar con Carmelo, para estar con los invitados. Yo lo valoro un montón, agradezco que me hayan invitado y poder aportar desde mi parte. Sé que prueban un montón de cosas y que algunos se sienten estancados o que sienten que no cumplieron el objetivo que se definieron para 2025 y lo tienen para 2026. Si les pasa algo de eso, no asuman que el problema son ustedes. Esto es algo muy común, ahí empieza el síndrome del impostor, el miedo, el perfeccionismo, nos damos con un caño, como bien diríamos en Argentina. Así que les pido que escuchen esta clase con curiosidad, con una mente abierta. Mi compromiso es dar mi 100% y ayudarles a entender qué está pasando. ¿Bien? El de ustedes sería quedarse hasta el final y decidir mucho mejor con toda la información que van a obtener. ¿Les parece bien? Así que bueno, dicho eso, vamos con los tres puntos. Primero voy a tomar café. Lo apruebo. De hecho, me están La- entrando ganas a mí de uno, ¿eh? ¿Viste? Aparte, este es ice coffee. O sea, tiene Nah, hielo, tiene todo eso. Está bien, ¿no? algún Con defecto 5 grados no se te tienta. deberías de tener algún defecto, no pasa nada. El café se toma con 40 grados, más caliente todavía. Bueno, esto, a ver, vuelvo a la clase, pero el café, yo cuando lo hago, el principio, la primera tacita, no importa la temperatura que haga, se toma caliente. Muy bien, muy Ya bien. después lo guardo en la heladera lo que sobra, porque yo tengo una cafetera de 10 tazas, es un montón. Entonces ya lo que me sobra, ahí sí lo voy tomando helado. Y si No, no, lo caliento. puedes Bueno, seguir punto dando la número clase, uno. está bien. Dale, ya está, pasé la prueba. Punto número uno, ruido. En este caso, vamos a ver lo que es el marco claro para detectar el ruido estratégico. Cuando suceden que un negocio hace demasiadas acciones, o hace pocas, o no tiene dirección. Vas a dejar de pensar que el problema sos vos o que te falta algo, y vas a salir de la clase entendiendo qué te está frenando y por qué no es casualidad. El segundo punto, el desenfoque. En este caso, es un modelo simple para clarificar a quién ayudas, el avatar, el dichoso avatar, y qué priorizar. Después, esto te va a permitir mirar tu negocio con más perspectiva, menos ansiedad, y vas a terminar la clase con menos confusión y más foco, incluso antes de hacer cambios en tu negocio, que esa es la idea. Estamos en la fase de pensar. Y después tenemos el tercer punto, que es desequilibrio. En este caso, voy a plantear un nuevo paradigma, que crecer no es hacer más, es aprender mejor según la fase del negocio en la que estamos. Vas a empezar a cuestionar
dónde pones tu tiempo, tu energía y tus recursos. Y te vas a llevar a una forma distinta de tomar decisiones más conscientes y sostenibles. Y que van a desbloquear el crecimiento a largo plazo, evidentemente. Así que bueno, ¿qué pasa? Cuando estas tres cosas, ¿bien? Ruido, desenfoque, desequilibrio, eh, nuestro negocio las está sufriendo, nuestro negocio tiene síntomas, ¿bien? Uno de ellos es trabajar muchísimo, pero sentís que avanzas muy poco. El segundo es testeas tropecientas técnicas de marketing, estrategias, la de Charlie Morgan, la de este modo lanzamiento, que low lead magnet, que low ticket, que high ticket, que mi ticket, que mi marketing, que lo que sea. Montón de cosas. El tercer punto, facturas, porque esto también es aplicable para que negocios que les está yendo bien, pero están estancados en una cifra. Facturas, pero tu negocio está estancado sin cumplir los objetivos del mismo. También pasa que no puedes explicar a tu avatar a nivel psicológico, no a nivel demográfico, tipo, está en España, tiene tal edad, está cerca de tal cosa, le gusta el skate. No, es explicar a nivel psicológico al avatar. El 5 es que cambiaste de rumbo múltiples veces sin lograr estabilizar tu negocio. Seguramente o lo habrán vivido o han visto negocios que cada 3 4 meses hacen algo diferente. Iban por un lado y de repente, ¡fup! Y después, ¡fup! En un año hicieron 4 cosas diferentes y no logran acumular aprendizaje, por ende no crecen. Y el sexto es que tu negocio depende demasiado de vos. Famoso cuello de botella o el solopreneur, la maldición del solopreneur. Me gustaría que me comenten por chat con numeritos cuál de estas cosas les está pasando. Yo por mi parte, en mis años mozos, yo tengo 31, pero cuando tenía 25 y 6, fácilmente de estos 6 y 5 los cumplía a rajatabla. Me pasaba de todo. Así que bueno, te hago una pregunta, Carmelo, ¿cómo hago para ver el chat? Mira, si vas a... Bueno, cuando estás compartiendo pantalla hay una barra que es invisible, ¿vale? Pero que si pasas el ratón por encima se ve. Ok. Suele estar abajo. Ah, acá arriba. Y ahí tiene Perfecto. chat, eso es. Ok, claro, pues yo estoy pidiendo que comenten en el chat, no estoy viendo nada. O sea, Lo a mí único que de se todas formas toma el chat me está caliente marcando es cosas, el pero no veo mate. mensajes. Yo veo que alguien comentó que lo único que se toma caliente en verano es el mate. Sí, Estoy de mira, yo acuerdo. por ejemplo, lo que veo mucho en este sector en general es, la uno pasa muchísimo, gente que trabaja mucho pero está saturada. Y yo estaba en ese punto hasta que aprendí a a priorizar lo que realmente podía hacer un cambio, que ahora supongo que hablarás de ello, y como lo que dices tú, sentarte y tal, yo he pasado por ahí. Y ahora me estás tapando. Nada, es broma. Perdón. Y lo que veo que le pasa a muchísima gente de mis clientes es pruebo y no doy a nada un mini margen para poder validarlo o quitarlo realmente. Es como, bueno, voy a probar esto. Pepito me ha contado en este evento que esta estrategia es la leche y como me lo ha contado Pepito, voy a aplicarla tal sin tener nada montado. Sí, Y acá luego quiero el hacer un 4 es lo que me encuentro spoiler. muchas veces cuando llego Dale. yo también por ahí. Nah, ya me callo, perdón. No, no, Vengo no, está arriba. bien, está bien, está bien, pensé que habías terminado. Algo que sí, a lo que comentás, de copio la estrategia de Pepito o la última cosa que está haciendo, no sé, la estrategia de setting o la estrategia de BCL o lo que sea, siempre esto lo digo en todos los casos, en todos los momentos. Lo que le funciona a Pepito no te funciona a vos. No por el hecho de que sea mala la estrategia, sino porque son personas diferentes, con equipos diferentes, recursos diferentes, audiencias diferentes, momentos estacionales diferentes. Cambia todo. Entonces, está bueno aprender, formarse y tenerlo dentro del set de herramientas, pero hay que tener cuidado, porque que el compañero de tu colega lo haya hecho 30 veces y que vos copies lo mismo y lo hagas, no está validado. Ahí empieza de cero. Cabe aclarar porque esto también todos lo hemos hecho. Así Mira. que bueno, para Te ha resolver estos contestado Amparo síntomas, también por aquí, para que lo sepas, que te a dice, yo ver, avanzo poco, aunque realmente lo que me cuesta es a empezar y también me cuesta definir el avatar. el avatar, ¿sabes? Hoy vamos a darle al avatar bastante porque es uno de esos conceptos que son clásicos, pero que la clave está en profundizar en eso. Bien, entonces tenemos estos síntomas. Para resolver, hay dos caminos. Una, la experiencia propia, vivirlo y aprender de ello, pegarse un palo, otro palo, otro palo. O aprender de la experiencia ajena, que en este caso estoy yo, gracias Carmelo por invitarme. Voy a aportar todo lo que pueda de mí. Bien, ahora voy a contar rápidamente cuál fue mi trayecto emprendedor, también para que sepan un poquito de contexto. Yo empecé en 2014, en realidad en 2013 empecé, salí de la secundaria, tenía 19 años, empecé a buscar trabajo y terminé en 2014 en una imprenta.
Ahí empecé a trabajar, no teníamos calefacción, ni aire acondicionado, ni nada, por eso las caras, realmente la pasábamos agónicamente mal. Qué épocas. Y después, a lo largo de los años, fui leyendo libros y dije, quiero empezar a emprender, quiero ser diseñador. Ahí mi primer foto de LinkedIn, empecé a mandar miles de mensajes, eh, principalmente a Europa, o sea que si a más de uno le llegó un mensaje mío hace como 8 años sobre diseño, les pido perdón. Pero en ese momento era la única forma de captación que tenía, ni siquiera sabía lo que significaba la palabra captación, pero yo captaba. Y después en esos años, bueno, quise emprender, estas estrellitas son todos los cambios. Quise emprender, me salió mal, me enfermé por estrés laboral, quise emprender de vuelta, terminé en un trabajo peor, y después quise emprender y comenzó la pandemia. Pero cuando comenzó la pandemia me benefició, porque ahí fue cuando todo lo digital empezó a dispararse, que ahí en esa época conocí a Carmelo. Empezamos a trabajar en muchos proyectos en común. De hecho, él se debe acordar de este logo de ACZ o de haberlo escuchado 30.000 veces cuando yo se lo mencionaba. Pero bueno, ahí empecé a crear equipo, empecé a tener mucho caudal de trabajo y dije, oh, bueno, pues, todo era hermoso, todo era color de rosas. Todo va Era bien. la suerte del emprendedor, porque no tenía ni la más pálida idea de por qué me iba bien. Yo solamente disfrutaba el momento. Hasta que me empezó a ir mal, no tenía más ventas. Acá es el momento del emprendedor donde esos síntomas se cumplían casi todos. Era como, ok, no estoy logrando crecer, no logro tener más ventas. Los clientes, aunque tenía una retención de grande, porque las agencias con las que trabajaba trabajaban conmigo un año, año y medio, se estaban yendo por la competencia y no sabía qué hacer, porque yo en ese momento no sabía ni jota de marketing. Entonces empecé a investigar y bueno, una de las decisiones fue asociarme con un amigo que era closer y que sabía de ventas. No fue muy bien. Esa decisión, bueno, probamos a hacerle todo, ahí, de vuelta, el típico error. En ese año habremos hecho 5 productos diferentes, con toda la energía que conlleva eso. Y ninguno funcionaba bien porque no le dábamos tiempo. No es que teníamos un producto y lo testeábamos y aprendíamos. No, era como, agarramos un producto, lo creamos, lo lanzamos, ¡pum! No funcionó como esperábamos, vamos a hacer uno nuevo. Y después vamos a hacer uno nuevo. Una locura. Así que bueno, y eso, nada, a final de 2022 fue el punto culmine a nivel personal y de emprendedor, porque bueno, obviamente al no funcionar, la sociedad se disuelve, el equipo que había creado se hundió en el fondo del Titanic, perdí mi departamento porque no podía pagar el alquiler, terminé endeudado porque en ese momento yo emprendía como apuesto todo al rojo. Entonces era, si yo trabajo 20.000 horas y tengo disciplina y tengo una convicción, todo va a funcionar. No, no fue así. Así que me endeudé y después me dejó mi novia como cierre del año. Y así que bueno, dije, bueno, etapa nueva, vida nueva, vamos a reinventarnos. Y ahí empezó 2023. Ahí me convertí en director creativo de varios equipos y de varias agencias. Y ahí empecé a trabajar mucho con todo tipo de negocios. Ahí empecé a conocer lo que eran las estrategias Lean, que básicamente son aquellas estrategias que priorizan el aprendizaje, el testeo, que esto también se menciona mucho en el marketing o en el mundo emprendedor, el aprender, el testear, pero sin un marco, una metodología, es como esos conceptos que decís, ah, está muy lindo, y después lo aplicas a medio o no lo aplicas. Así que bueno, a partir de acá empecé a trabajar ya con proyectos serios a nivel marketing, estrategia, empecé a conocer gente hermosa del sector y ya al día de hoy me dedico 100% a ser consultor de marketing, ventas para lo que es negocios online. He trabajado con muchos negocios físicos y también con e-commerce y con SaaS. Me gusta más meterme en lo que es el mundo de servicios o de infoproductos, porque resueno más con ese mundo. Así que bueno, acá está mi Instagram, si quiere buscarme. Lo hice sencillo, el arroba, porque nada, en su momento mi primer Instagram también decía arroba Alan Ezequiel, Carpio, Cerillo, eran 8 kilómetros y tenías que no, o sea, era un reto no equivocarse al escribir en Instagram. Eso también, aprendizajes. Bueno, ya que me conocen un poquito, podemos arrancar con la clase. Bueno, vamos con el punto número 1. Tenemos lo que es ruido. Tu negocio no está estancado por falta de acción, sino que está trabado por exceso de acción. Mirá, encima rima. ¿A qué me refiero con la parte de ruido? Esto que estoy mostrando acá, a mí me gusta, por lo menos a nivel teórico,
sintetizar las áreas del negocio. Aunque todas estén interconectadas, tenemos avatar por un lado, producto y servicio por el otro, estructura o sistemas y después marketing y ventas. Pero ¿qué pasa? Hay muchos negocios que pasan por esta parte de, ok, vamos a implementar el avatar en nuestro negocio. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos 9 tipos de avatares. Tenemos al explorador, al mago, al guerrero, el inseguro, el visionario, el diferente, el rey, el buscador. Tenemos 80 estereotipos. Entonces, claro, uno dice, bueno, trabajé en profundidad mi avatar, tengo una lista de 20 personas. Y realmente esto genera más ruido que confusión, más ruido que claridad, porque la, uno cuando ve resultados claramente y junta aprendizaje, la realidad es que si yo agarrara este negocio y solo me enfocara en uno, o a lo sumo en dos, suponiendo que usa estos estereotipos, estos arquetipos, la idea es agarrar y, por ejemplo, hacer una estrategia para juntar aprendizaje a nivel negocio con ambos avatares por un tiempo prolongado, no una semana, no un mes, meses, trimestres, ver qué funciona. Y después, si uno de estos dos microavatares o tres como mucho, elige uno porque se da cuenta que el explorador es el más rentable, hay un match entre oferta y avatar, genial, 10 puntos. Entonces el negocio empieza a crecer, empieza a juntar aprendizaje porque encontraste algo que funciona. Y después de eso, uno puede sumar más avatares en nuevas líneas de negocio porque tu producto haces una variante. Ejemplo, si yo ofrezco servicios de entrenamiento y de nutrición, puedo tener mi servicio general, otro que sea para bajar de peso para hombres, otro que sea para mujeres posmenopausia, otro que sea para gente con lesiones. Son diferentes avatares y cada uno tiene su aprendizaje. Pero cuando el negocio agarra y quiere hacer todo junto, se genera mucho ruido. Porque acá también hay un concepto que vamos a hablar mucho, que es el hecho de que todos los negocios tienen recursos finitos. No tenemos recursos infinitos. Es una cantidad limitada de horas, una cantidad limitada de tiempo, una cantidad limitada de economía, una cantidad limitada de sistemas. O sea, si yo te digo, bueno, vamos a hacer esto y mañana te entran 1000 clientes, probablemente no puedas gestionar 1000 clientes. O tal vez sí. Si es eso, muy bien. Si no, hay que cambiar los sistemas. Entonces, tenemos recursos finitos. Hay que adaptar y hacer una estrategia con los recursos que tenemos. Si abarcamos demasiado, lo que va a suceder es que nos vamos a estancar. O en el peor de los casos, el negocio se va a ir a pique porque no funciona nada porque estamos testeando demasiadas cosas. Bien, lo mismo pasa con producto. Esto lo he visto, ahora después voy a mostrar un caso práctico. Esto lo he visto, por ejemplo, con negocios que se enfocan en tener el mejor producto del universo, lo cual no está mal, pero todo solamente se va a producto y tienen muchísimas variantes. Ejemplo, una academia que tiene 17 tickets, low tickets. Tiene, por ejemplo, hay una clienta que he tenido que cuando comenzamos era una astróloga, tenía una academia donde tenía literalmente más de 15 cursos. Y los 15 cursos eran todos de tickets bajos. Claro, el pobre usuario entraba a la academia y no tenía ni idea de qué elegir porque había demasiadas opciones. Entonces la gente se paraliza. También cuando uno tiene demasiados sistemas, acá empiezan a pasar dos cosas. Que el negocio sufre o de burocracia, entonces todos los sistemas empiezan a colapsar porque hay un exceso de ellos, o lo que empieza a pasar es que literalmente unos se solapan con otros. Entonces, tal vez el usuario ni siquiera llega a buen puerto al final. Y lo mismo pasa con ventas. Cuando uno prueba demasiadas cosas en ventas, lo que dije antes, uno no llega a aprender, no llega a recolectar aprendizaje. Entonces, nunca tenés a ciencia cierta cuál es el método que realmente está funcionando, o en el peor de los casos, el más común, es que no funciona ninguno al 100%, porque todos los recursos del negocio están dispersos. ¿Bien? Así que bueno, este sería como el negocio que lo está haciendo todo mal. O sea, tiene 20.000 cosas en todos lados. Usualmente los negocios no llegan a este nivel, porque ya cuando tienen mucho ruido en una o en dos áreas ya empieza a colapsar. Así que bueno, cuando me hablo de estancamiento, hablando de facturación, me refiero a esto. En el mejor de los casos, estás en un estado en donde no sé, necesitas 5.000 para estar bien de facturación y tu negocio va a tocar los 10, después los 4, después va a 6, después 5 y después 8, o sea, está estancado, no crece. Hay muchos casos que he conocido que están acá abajo. O sea, hay meses.
que comen y hay meses que no comen. Así de simple. Entonces, ¿cómo solucionamos el estancamiento? El estancamiento se soluciona simplificando, parece obvio. Van a haber muchas cosas que es como, che, esto es sentido común. Sí, la estrategia es en parte sentido común. Entonces, simplificamos, pero no solamente simplificar, hay que alinear el negocio. Vieron que hablé que hay recursos finitos. Bueno, el negocio también, cuando uno alinea estos recursos, funciona como un río. Cuando el río tiene una sola dirección, el río está enfocado para allá y todo va para allá, el río tiene fuerza, tiene potencial, el río avanza. Cuando el río empieza a tener muchos canales y se empieza a dispersar y se pierde, el río pierde fuerza y se extingue, se convierte en arroyitos y después ya desaparece. Entonces, cuando uno simplifica el negocio, y yo sugiero este orden, en donde la base es primero el avatar, bien, conocer como la palma de tu mano a esa persona que te compra, el por qué te compra, el por qué no te compra, qué creencias tiene, cuáles son los pensamientos diarios que tiene al estar en Instagram. Ese sería como el detalle del detalle. Pero por lo menos entender qué desea y qué le duele, mínimamente. Después, a partir de ahí, sale el producto, que es la oferta. Si hay un match entre avatar y oferta, a partir de ahí vienen los sistemas. ¿De qué forma yo voy a, cuáles son los medios por el cual voy a ayudar a esta persona? Y después viene marketing y ventas. A veces pasa que un negocio hace esto y arranca al revés. Dice, bueno, vamos a vender. ¿Qué cosa? No sé, vamos a venderle a los, no sé, a las personas que quieren bajar de peso. ¿Qué cosa? Algo. Y bueno, y empezamos a hacer BCLs y cosas. Después vemos la oferta. Y no, es al revés. El marketing, la misión que tiene es comunicar todo lo trabajado anteriormente. Es como un amplificador, por eso van a ver que el símbolo es el megáfono, porque lo que hace el marketing es amplificar lo que está bien. Bien, así que bueno, cuando uno simplifica el negocio, se ven resultados parecidos a estos. Esto es un ejemplo, obviamente, a modo dibujo para que se entienda, pero el concepto es parecido. El negocio empieza a aprender que esto es una métrica que los negocios no suelen medir, no muchos, pero es un KPI que generalmente si lo vemos va pegadito a la facturación. Usualmente el aprendizaje suele estar por arriba, por una cuestión de que uno tiene que aprender mucho antes de generar resultados. Entonces, uno empieza a escalar con el tiempo porque va aprendiendo, va entendiendo que si nos dirigimos en una sola dirección, ejemplo, un avatar, un producto con una estructura y una sola forma de vender, ejemplo, Instagram, esto no lo cambias ni sumás newsletter, ni TikTok, ni YouTube, ni nada, hasta que esto no funcione. Porque si no, lo que estás haciendo es sumar ruido. Bien, voy con un caso de estudio, caso práctico. Este es un actual cliente mío. Y este era el estado en el que estaba antes. Acá lo vemos súper seguro, mirando a la cámara. Yo cuando tuve reunión con él la primera vez, estaba así. Y me miraba y decía, sí, no, no puedo. Encima no era fin de año, ¿no? O sea, era cerca de junio, julio. Estaba llegando a mitad de año y no llegaba a mitad de año. Claro, él es productor musical. Él vende servicios mid y high tickets, o sea, de precios medios y precios altos. Y él lo que sufría era que estaba estresado, que tenía un over delivery, o sea, él estaba dando mucho más servicio del que podía abarcar. Él le había ido muy bien vendiendo, pero claro, él había cerrado 10 clientes sin analizar la oferta, la estructura, los sistemas y de repente estaba trabajando lunes a lunes con un nivel de estrés tremendo y no había armado equipo. Tampoco sabía cómo hacerlo. Y bueno, los clientes encima eran poco comprometidos porque había tenido muchos cierres. Encima eran muy buenos tickets, a 1500, 1800. Pero claro, los clientes, en vez de estar 3 meses en el programa, estaban 6. Entonces llegaba un punto donde ya no podía más y estabas totalmente estancado. No podía captar clientes nuevos, entonces su facturación empezó a caer porque, claro, no podía tener nuevos ingresos. Así que lo que hicimos, vean, un segundito. Sí, tranqui, ¿qué pasa? No te mueras, ¿eh? Bueno, mientras viene, qué tal vais? ¿Qué tal la clase? Alan es un crack, la verdad, es que nos conocemos desde ya tantos años.
Que flipas. Sí, muy bien, muy interesante, la verdad. Sí, ya está. Yo creo que lo hace muy No, guay, la verdad. gracias. Mira, ahí Ya está. después al final hablamos, abrimos micrófonos, hablamos, yo no tengo problema. A mí me encanta. Así que bueno, entonces, así estaba él antes, totalmente mal. Y ahora está con mucha claridad, o sea, cuento de paso cómo es que se trabajó la parte de ruido. Trabajamos, por ejemplo, la claridad a nivel avatar. Él podía ayudar a muchas personas, a muchos tipos de músicos, pero él, su avatar, el comprometido era el músico independiente. Acá empezamos a tener claridad porque había muchos tipos de músicos independientes, el que estaba de cero, el que ya estaba rodando, el que ya tenía grabado algún EP, alguna canción. Y en este caso, definimos que el avatar, que era el más comprometido, era aquel que, por ejemplo, tenía más 40 años o más 30, que ya tenía una profesión, ejemplo, ingeniero, arquitecto, vivía bien, pero siempre había postergado su sueño de ser músico. Y ahora ya no necesitaba, no era quiero ser músico para vivir de la música, es quiero ser músico porque nunca lo pude cumplir. Y ese avatar tenía, o sea, tenía un buen pasar económico, tenía tiempo y tenía compromiso. No, no se perdía ahí. Decía, bueno, ¿sabés que estaba agarrando la guitarra y empecé a pensar en 5 nuevas canciones? Ah, te tenía que mandar las voces, ¿verdad? No lo hice. No, era un lead comprometido. Para eso también, una vez definido el avatar, creamos la oferta a medida de este avatar. Empezamos a crear el equipo, lo ayudé a armar los sistemas, todo para que él no tuviera que estar trabajando 70 horas. Y también a la oferta lo que hicimos fue sacarle ruido. Era una oferta que justamente el problema era que el servicio era este y él había sumado todo esto de bonus y eran bonus que lo único que hacían era pegarle un tiro en el pie. Y no, ni siquiera lo valoraban muchas veces. Entonces lo que hicimos fue recortar y dejar una oferta que él pudiera delegar y que la persona pudiera apreciar también. Y a partir de ahí todo fue lindo y bonito. O sea, bueno, estamos trabajando, es un proceso de crecimiento a largo plazo, pero ya por lo menos estos tres problemas que tenía no suceden. Así que bueno, hasta acá, si quieren abrimos 2 minutos para preguntas, lo que sea, sobre el tema de ruido. Si no, al final resuelvo todas las dudas así, a saco, como quieran ustedes. Bueno, avanzamos. Entonces, segundo punto, desenfoque. Acá está el avatar, de vuelta. Entonces, si tratamos de hablar con muchos, nadie nos va a prestar atención. ¿Bien? Esto es lo que hablaba de tener demasiados avatares. Mi consejo es que puedan definir un avatar. Bien, ejemplo, si yo nuevamente ofrezco servicios de entrenamiento y nutrición o cómo bajar de peso, eso es a nivel macro, porque muchísimas personas pueden bajar de peso. Pero a mí necesito elegir 2 microavatares para que los dolores de la solución que yo ofrezco sean más certeros, más agudos, que sea un dolor con más urgencia, con más importancia. Si yo resuelvo algo que el avatar, si lo resuelve ahora, dentro de un año, le da igual, no estoy ayudando. En cambio, si yo estoy ofreciendo algo que, mirá, este es el mejor momento para hacerlo, porque vos tenés este problema y lo podemos solucionar, mirá, que hay casos de éxito, que pin, que pan, toda la comunicación de marketing, entonces la persona dice, ok, esto es para mí, o sea, esto está hecho para mí, a mi medida. Esa sería la idea de tener un buen microavatar. Y yo sugiero testear máximo 3 en simultáneo, preferentemente 2, para no tener tanto ruido. A partir de acá, ¿a quiénes puedo ayudar? Eh, el tema del avatar psicológico, a ver, yo diría que uno arranque con poco, porque uno puede, por ejemplo, un negocio que ya está hace años trabajando con el mismo avatar, y ejemplo, está estancado en 200.000 de facturación en picos de lanzamiento y no puede hacer más de 200.000 en lanzamiento. ¿Qué sucede? Quiere llegar a 300, a 500, a 1 millón, a lo que sea. Probablemente tenga un problema de avatar y lo que sucede es que ahí sí tiene sentido, por ejemplo, hacer un documento de avatar de 40 páginas de 30 páginas, hiper detallado, absurdamente detallado, porque estás anotando hasta los pensamientos que tiene a la hora de entrar a Instagram y consumir contenido. Para otras fases, cuando uno está validando el negocio, está todavía tengo que, no sé, asegurar la parte de escalabilidad o no tengo equipo, no, no es necesario irse a tal magnitud de complejidad. No, no, no tiene sentido.
Mi recomendación es que puedan entender en profundidad los dolores que tiene la persona, cuál es el problema, qué es lo que piensa acerca de ese problema, cuáles son las creencias que le generaron ese problema. Ejemplo, si yo toda mi vida fui gordo, yo puedo tener la creencia de que, bueno, mi cuerpo es así, nací así, no puedo cambiar. O que yo no tengo no nací con la capacidad que tienen los demás de controlarse ante los impulsos o ante la comida. Yo entiendo que mi prima pueda comer cada tanto, yo no puedo. Yo me tengo que comer 3 pizzas al hilo porque no puedo manejar. O si tengo ansiedad, como. Esas son creencias, pensamientos que están atadas al dolor. Después las experiencias que ha tenido acerca de ese dolor. Acá estamos hablando de un problema. Ahora vamos a ver qué pasa cuando es un deseo. Las experiencias que están atadas a eso. Le han hecho bullying, los padres qué piensan acerca de esa persona, los amigos qué piensan acerca de esa persona, ha tenido pareja, cómo se siente en el círculo íntimo. Todas estas cosas marcan. También la persona acerca de este dolor que tiene, qué otras experiencias con tu competencia ha tenido. Ha hecho, no sé, se ha sumado a una aplicación para bajar de peso, ha visto videos de YouTube, ha hecho retos en gimnasios y no le funcionaron. Y después viene la parte de deseos, que acá está puesta como algo más, pero en realidad uno puede hacer una comunicación enfocada en el problema o en el dolor, o enfocada en el deseo o la aspiración. Por ejemplo, cambio de nicho. Quiero formarme para ser profesor de yoga, ¿no? Es una aspiración, no es un problema, ¿no? No es que se me rompió el caño del agua y tengo que arreglarlo, no, no, es un deseo. Toda mi vida quise ser profesor de yoga no sé, y aprender los asanas y enseñar a los demás y estirarme y bla, bla, bla. Bueno, entonces uno cuando tiene este deseo, esta aspiración, uno acá, las preguntas que se tienen que hacer tienen que estar vinculadas a, por ejemplo, ok, ¿por qué querés cumplir ese deseo? Puede ser porque los padres lo han deseado, porque toda su vida tuvo, no sé, toda mi vida sufrí de rigidez y me he lesionado mucho, entonces he aprendido yoga, me ha cambiado la vida y yo quiero cambiarle la vida de los demás. Tengo una aspiración, tengo un deseo, una vocación de servicio. Quiero generar un impacto. Eso es un muy buen core de un deseo. Y después, aparte de ahí, más de lo mismo. Este deseo no lo cumplí hasta ahora. ¿Por qué? Tal vez porque no tuve el tiempo, tal vez porque no sentí la urgencia, tal vez porque no encontré el formador o el lugar ideal donde yo diga, es el momento y es ahora. Entonces, y también qué creencias tengo acerca de ese deseo. No lo hice porque yo creo que no lo puedo cumplir, o porque creo que no soy capaz, o por qué. Entonces, como ven, es muy amplio. Por eso yo menciono el perfil psicológico. El perfil demográfico es el más fácil de sacar y es el más sencillo. Ejemplo, si yo estoy testeando un producto, la formación de yoga, vamos con eso, y hago campañas para testear, a ver qué pasa, o hago una investigación de mercado en orgánico, en Instagram, haciendo un cuestionario, y yo veo que el 70% de las personas que interactúan tienen 40 años, entre 40 y 50, me es fácil saber esa data. Suele ser lo más sencillo de averiguar, porque son datos que son fáciles de entender. No sé, el 70% de mi audiencia es de Argentina, entonces el 40% de conversión lo tengo en Argentina. Perfecto, entonces vendo a Argentina. Fácil. Pero la clave está acá. ¿Bien? Otro impulso. Bien, entonces, bien, como bien había dicho antes, en el gráfico digamos, la hilera esa de los departamentos del negocio, como un río, el primero era el avatar. Y después de ahí es construir el resto. Uno no puede construir alrededor de un producto. Yo si creo un producto y después veo a quién se lo vendo o a quién se lo encajo, hay grandes chances de haber desperdiciado el tiempo. O si yo soy experto en marketing, pero no tengo nada que vender o empiezo a vender cualquier cosa, estoy vendiendo humo. O si yo soy genial en sistemas y no tengo claro a quién le voy a vender, bueno, realmente sistemas en sí es, salvo que lo vendas como servicio. Pero bueno, el sistema es el que da el lugar a todo esto. Entonces, el producto es cómo puedo ayudar a este avatar. Todo ronda alrededor de él. El marketing y ventas, ¿cómo puede conocer mi solución? ¿Dónde está esta persona? ¿Está en Instagram? ¿Le gusta leer? ¿Le gusta escuchar? ¿Le gusta ver y escuchar? ¿Qué
¿Qué le gusta? ¿Le gusta el tema presencial? Estructuras y sistemas. ¿De qué forma voy a lograrlo? ¿Cómo voy a darle mi solución? ¿De qué forma, acá entra la experiencia del cliente, de qué forma la persona se siente cómoda, hay poca fricción, lo siente fácil? Esto también es importante. Y obviamente todo esto que estoy mencionando, yo siempre veo el negocio como un todo, más allá de que ahora lo estamos despedazando un poco para entender sus entrañas y cómo funciona, todo esto funciona como un todo. Si yo tengo una experiencia y una estructura súper fácil, una experiencia de usuario genial, después el producto o servicio va a ser mejor, porque esto va a impactar directamente en, por ejemplo, casos de éxito o en la oferta en sí, porque es fácil, o incluso en marketing y ventas, porque voy a tener un costo de adquisición más bajo porque las personas te recomiendan un montón, entonces esos clientes no cuestan dinero conseguirlos, son clientes gratis, digamos. Y eso hace que los costos publicitarios bajen también. Así, cuando uno mejora un aspecto, todo mejora. Pero si yo tuviera que decir por dónde empezar, Avatar, la leyenda de Aang. Ahí metí el chiste de mi generación. Después tenemos... so- la solución a esto sería, obviamente, el aprendizaje. Bien, y acá es donde empiezo a hablar de este paradigma, que no sé si alguno había leído Lean Startup, es donde más difusión se le hace. Bueno, el concepto de crear, medir, aprender. Bueno, aplicado a marketing y negocios, acá está. Entonces, dentro de esta rueda es aprender, estrategia, crear, medir. Bueno, lo dije al revés, pero se entiende, está el dibujito. La idea es que, uno, podamos definir la estrategia. Cabe aclarar, toda estrategia es una hipótesis hasta que se demuestre lo contrario. O sea, si yo tengo la idea de que esto va a funcionar con esta persona a través de Instagram, es una linda hipótesis, por más que haga 800 gráficos, es una muy linda hipótesis, hasta que no vea datos. Datos que vea, ah, mira, yo hice A, B, C y C funcionó. Y muy bien, A y B fue un asco, pero C fue increíble. ¡Wow! Entonces uno aprende del sistema. Entonces uno hace las hipótesis, crea, implementa la landing page, los anuncios, lo que sea, mide, hay que saber qué medir, porque también acá muchos negocios lo que sufren, y emprendedores, y dueños y todo esto, es el hecho de medir demasiado. Tienen Excels que miden 800 kilómetros, tienen 300 casillas y están midiendo hasta cuántas respiraciones hizo el lead mientras estaba viendo tu anuncio. Y es como, para, tanto no es necesario tanto. Salvo que estés facturando 300.000 y quieras pasar a 400.000, que ya estás hilando muy fino, perfecto. Pero en el 80% de los casos no es necesario hilar tanto. Porque también todas las métricas no son todas importantes. Seguramente, acá voy a hacer un poco de hincapié, seguramente habrán escuchado el término métricas de vanidad, que se le refiere a cuántos seguidores tenés, cuántos likes tenés, y que supuestamente esta métrica no sirve para nada. Bueno, y yo tengo que decir, depende del negocio. Voy a dar un ejemplo de un modelo de negocios que las métricas, cuántos seguidores y cuántos likes tenés, funciona y es necesario que todo el tiempo esté increyendo, porque eso determina su facturación. Hace poco estuve hablando, capaz la conocen si son de México, Paulina Bascal es una chef mexicana, ha estado muchos años en Canal Gourmet, bueno, yo tampoco la conocí, la conocí recientemente. Pero bueno, es una chef mexicana muy famosa y hablando con ella me comentaba que la base del negocio de ella, a pesar de que es muy famosa, tiene libros, que esto, que el otro, son los sponsors, las colaboraciones pagas que hace. Ella cocina, hace una receta y esta receta está sponsoreada por Azúcar Ledesma, por Yerba Mate Amanda, por quien sea. Entonces ella me comentaba que esa es la base de los ingresos y que estos sponsors, para poder renovarte, necesitan gráficos mostrando que tu audiencia está todo el tiempo creciendo y que el nivel de interacción en porcentaje sigue siendo alto. Esto significa que si vos tenés 500.000 seguidores y tenés 500 interacciones y después tenés 1 millón de seguidores, pero seguís teniendo 500 interacciones, no te van a renovar porque el porcentaje de interacción bajó a la mitad. Tiene todo que crecer, todo tiene que ser masivo, un montón de cosas. Y ese es un negocio donde
las métricas de vanidad son realmente útiles. Pero en otros negocios, infoproductos, servicios, digamos, negocios enfocados a conversión, vendo un producto y lo obtengo, esas métricas no son tan relevantes, son tal vez métricas, no sé, si quiero mi negocio es a base de agendas, mi métrica es qué cantidad de leads hicieron clic, no sé, en mi Calendly o en mi lead magnet, después en mi Calendly para agendar, cuántas personas agendaron, cuántas se presentaron, porcentaje de cierre y algunas anotaciones más y ya está, a nivel macro. Y ese tiene que ser nuestra estrella polar, nuestro norte, no otras cosas. Así que bueno, hipótesis, creamos, sabemos qué medir y a partir de ahí aprendemos. Y el ciclo nuevamente avanza. Ahora, algo que sí me gustaría hacer hincapié, esto es un poco más técnico, pero es para que se entienda la importancia del aprendizaje y por qué muchos negocios están como, seguramente habrán visto el dibujo ese de dos hombres picando piedra, como haciendo un túnel. Uno se da la vuelta cuando estaba justo por llegar a los diamantes, que le quedaba esto para llegar a los diamantes y el otro llegó a los diamantes, porque siguió avanzando. Bueno, eso es porque los negocios tardan mucho en mostrar los frutos que uno va cosechando. Cuando uno ve un negocio, esto no, disclaimer, no aplica para todos, pero sí a un gran porcentaje. Todo suelen estar como creciendo en esta parte, ¿no? Esto puede ser que estén acá, están así, si son lanzamientos, hace así y baja, hace así y baja. Es un electrocardiograma. Van así y de repente llega un momento donde, ahí ya, se me fue el mouse, donde empieza a tener picos más pronunciados. Es como que pega un golpazo y vos decís, pero ¿qué pasa en el negocio? Que de repente empezó a aumentar la facturación. Tanto le costaba llegar a 5.000 y de repente llega a 10.000 y con el mismo esfuerzo llega a 25. ¿Qué pasó? Eso es porque todo el tiempo previo, que el negocio estaba acá estancado, luchando por sobrevivir, estaba viendo todos estos aprendizajes, la intensidad del aprendizaje. Todo eso es lo que el negocio está agonizando por entender qué funciona, para quién, cómo dárselo, cómo sacar casos de éxito, cómo no morir en el intento, cómo llego a fin de mes, me cortaron la luz, lo que sea. Todo eso está acá. Entonces, acá es cuando el negocio, ¡pum!, pega el golpazo. ¿Bien? Este sería un gráfico de relación aprendizaje-facturación. Todo este de aprendizaje. ¿Y qué pasa? Cuando el negocio entiende que funciona, la intensidad del aprendizaje baja drásticamente, porque ya no estás luchando por saber quién es tu avatar. Ya lo tenés recontramedido al avatar. Sabés exactamente qué venderle, cómo sacar casos de éxito que tienen que ser un 80% y cómo eso, ya tu objetivo no es llegar a fin de mes o tener un poco más. Tu objetivo es, estoy en 300K y quiero llegar a 350 y después quiero llegar a 400 y después a 500. O tengo un CTR, ahí vienen las super optimizaciones. Tengo un CTR de 2 y quiero aumentarlo a 2,2 y quiero aumentarlo a 2,6. Objetivos muy chiquitos porque ya el aprendizaje es poco. Pero, ¿qué pasa? Son aprendizajes, como ya tienes un volumen grande, son aprendizajes que hacen que la diferencia de facturación sea tremenda. Porque te pongo un ejemplo sencillo. Si yo tengo una membresía, ¿no? Y la mitad por mes, no sé, por mes me entran 10 y se van 5. Me entran 10 y se van 5. Tengo un churn, o sea, una tasa de baja del 50%. Si yo estoy facturando, no sé, 20K y yo soluciono eso, voy a tener un 50% más de retención. O sea, es un montón más de plata. Pero si yo estoy facturando 500 y es el mismo porcentaje, el pico exponencial es tremendamente más alto, porque ya el aprendizaje que uno junto es distinto. ¿Bien? Así que bueno, quédense con esto. El aprendizaje es lo mejor que le puede pasar a un negocio. Bien, vamos con un caso de estudio. Con casos reales siempre es mejor. En este caso, David de Ponte, hoy en día creo que debe estar 1.200.000, 1.300.000 por ahí de seguidores, es un divulgador de ciencia y salud, formación de high tickets, y él, antes de que empecemos a trabajar, con él trabajé ya hace un par de años, él no tenía claridad en el avatar, estaba totalmente estancado, a nivel crecimiento orgánico estaba en 200.000 y se le sumaban 10, se le restaban 15, después 5, siempre estaba ahí, digamos, paralelizando. Y también fallaba al generar una comunidad monetizable. Él hacía lanzamientos, y eran muy interesantes los lanzamientos,
pero no había una comunidad comprometida, porque él hablaba de salud, pero de todo, absolutamente de todo. Era muy, muy amplio. Entonces lo que empezamos a hacer es trabajar el aprendizaje del avatar, empezamos a definirlo muy bien, alcanzamos el 1.000.000 de seguidores, consiguiendo un modelo de negocio con pocos lanzamientos anuales, creo que en su momento hacía dos, tres, después, o sea, nosotros trabajamos por un lapso de un año, año y pico, para, tipo, por objetivos. A él le gustaba trabajar con agencias, seguir cambiando, y en ese momento trabajamos juntos y el objetivo era llegar al 1.000.000, cumplido, perfecto. Y una de las cosas que hicimos fue el hecho de que definiera bien el avatar y que entendiera qué otras competencias, qué otros divulgadores consumía el avatar. No solamente que lo consumieran a él en Instagram, sino qué otras personas miran Instagram. Entonces, lo que empezamos a hacer fue eventos, congresos muy masivos. El lanzamiento era un congreso en donde invitaba a todas las personas del sector, a todas las personas que ese avatar suyo miraba. Y después de eso, con toda la autoridad de toda la competencia, él vendía una formación high ticket. Entonces, bueno, eso era muy masivo porque aparte el nicho salud es algo muy amplio, muy masivo, era muy fácil de lograr. Y aparte armamos todo el equipo para hacer eso. Así que bueno, hasta ahí el segundo punto. Vamos con el tercero. El tercero es desequilibrio. Seguramente más de un negocio se verá así, como el Titanic. Si todos los recursos se concentran en un solo aspecto del negocio, el crecimiento no va a suceder. Esto ya lo he mencionado porque todo está interconectado. Pero este es un ejemplo muy gráfico. Y uno diría, bueno, pero si pongo todas las fichas a marketing, todo tiene que crecer. No, no, porque por más que tengas lo otro bien, tengas un high ticket trimestral, Notion WhatsApp, ok, tenés dos microavatares, si hay demasiado ruido acá, el negocio se empieza a desequilibrar. Podés llegar a tener ciertos crecimientos, pero esto se puede traducir en, por ejemplo, si tenés un modelo de lanzamientos, en donde todas las fichas están puestas al marketing, tu facturación se puede ver como un electrocardiograma. Así, o en el peor de los casos, se ve así, como hay algunos meses que sobrevivo y los otros como arroz para llegar vivo al próximo lanzamiento de 2, 3 meses. Y hay clientes que al hacer esto, que viven en modo lanzamiento, más allá de que, en mi opinión, es re estresante. No me gustan los lanzamientos. Son útiles cada tanto, pero son estresantes. Si solo vivís a base de eso, si hay un lanzamiento que te va mal, se te fue a pique el negocio. Entonces es muy complejo. Ese es uno de los modelos, ponen todo ahí en marketing. Y el otro, que esto tal vez alguno lo ha vivido, es el sacar un curso, pega un pico, vende un montón, ¡fua! Pero después al pasar los meses no vuelvo a recuperar ese pico. Pasan los trimestres y de hecho, si vos ves la tendencia, en un año, año y medio, 2 años, vas a ver que va bajando, si no es que baja antes. Esto pasa porque uno tiene una audiencia, ¿no? Ejemplo, tengo una cuenta, tengo 500.000 seguidores, ¡fua! Interacción enorme, hermoso. Tiro un curso, saco un producto, pico de venta, facturación, estamos todos contentos. Próximo lanzamiento o próxima vez que lo hago, lo difundo. Perfecto, también se mantiene, pero un poquito menos, no pasa nada. Y después ve que con el tiempo no sube, baja. Eso es porque no se expanden las audiencias. De hecho, estás quemando tus audiencias. Bien, eso pasa cuando, por ejemplo, en este caso todo está volcado a producto. Ya doy por hecho la comunidad, doy por hecho el marketing, porque total tengo mucha gente que me sigue, ya está. Eso ya está hecho. Entonces pongo toda la carne al asador en producto, servicio o estructura, en estos dos. El avatar también, ya está, es la gente que me sigue. Y entonces terminan pasando cosas como estas, que uno dice, pero ¿por qué no crece si tuve ventas? ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la solución a esta parte, al desequilibrio? La solución es simplemente ordenarlo por fases. Sí, está bien, lo estoy simplificando un montón, pero es hacerlo por fases. Si uno tiene como métrica principal el aprendizaje y esto lo combinás con tener un foco claro, el saber qué hacer mes a mes, trimestre a trimestre, depende de la estación del año. Es lo mismo el Q4 que el Q1 que el Q3. Pasan cosas diferentes y encima va cambiando según el país. Entonces, hay que tener todo esto en cuenta y uno puede encontrar, primero, cuál es el cuello de botella, o sea, ese techo de cristal que no estás viendo, que te está impidiendo crecer, identificarlo y decir, ok, acá el problema que tenemos es que no estamos expandiendo audiencias. Perfecto, vamos a trabajar sobre eso en este trimestre, vamos a
trabajar todo lo que es marketing y alcanzar nuevas audiencias. ¿Bien? Después la segunda fase, si eso te fue bien, o si no hay que hacer otra fase más dedicada a marketing, porque a veces las cosas llevan más de un trimestre. La segunda fase puede ser retención. Ok, ya tenemos todas estas personas. ¿Cómo podemos hacer que estas personas nos compren más? Bueno, o sea, no tengo que seguir invirtiendo en marketing, sino que ahora invierto en producto para retener casos de éxito, que la gente te compre más veces, capaz que hacer ofertas upsells o downsells o lo que sea. Y después la tercera parte puede ser que ya cuando tengas todo armado, todo hecho, y vos digas, mira qué bien que funciona todo. Bueno, vamos a escalarlo. ¿Por qué no podemos ganar el doble? Entonces ahí es cuando uno entra en una fase de escalabilidad. Todo esto por fases hace que el negocio, en vez de que todo el tiempo esté en un solo lado y que esté así torcido durante todo un año, simplemente va cambiando el foco dependiendo de dónde está el cuello de botella, porque a medida que el negocio va creciendo y va aprendiendo, el cuello de botella va cambiando de lugar. Si yo, mi problema es ventas y empiezo a tener muchas ventas, solucioné eso. Ahora mi problema es que mi producto no tiene tanto caso de éxito o no retiene, trabajo el producto. Y ahora me doy cuenta de que necesito ampliar equipo, armo equipo y después digo, che, pero ahora necesito más ventas y más ventas y así. ¿Bien? Así que bueno, un caso de estudio, tal vez algunos lo conozcan. Ella es Naila, ella es formadora de mujeres empresarias, formaciones, mid y high tickets. Y con ella, ella tiene un negocio muy sólido, pero hubo un punto en donde sus formaciones estaban estancadas. Este es un muy buen ejemplo de un negocio que le está yendo muy bien, porque a Naila le va muy bien, pero que estaba estancada. Ella quería más. Ella decía, no puedo alcanzar las 7 cifras, no puedo alcanzar las 7 cifras. Era un objetivo, ellos estaban, no sé, en 400, en 500, no me acuerdo el número, pero era un número que estaba lejos de las 7 cifras. Y ella quería romper las 7 cifras. Entonces, ¿qué pasaba? El negocio era muy rentable, pero estaba estancado a nivel facturación. Ponían nuevos objetivos y no los lograban alcanzar, no los lograban alcanzar. Entonces, nos dimos cuenta de que no había claridad sobre qué priorizar para escalar el negocio. Justamente estaba en estas últimas fases, porque realmente a nivel sistemas, impecable, a nivel producto, también. A nivel equipo, excelentes personas. Marketing, bastante trabajado, había partes a potenciar ahí. Entonces, lo que empezamos a trabajar ahí fue la parte de escalar. Fue un proceso que duró en este caso un año, un poco menos. Fueron varios trimestres hasta entender qué partes escalar y en qué orden. Y a partir de ahí se profundizó en el entendimiento del avatar, se simplificó la comunicación. También se trabajó mucho la autoridad de su marca y el branding. Porque ya cuando estás en esos niveles, eh, vos haces un anuncio. Te pongo un ejemplo tonto pero real. Vos pones a competir anuncios y haces algunos anuncios donde estás hablando de perfil y estás hablando a cámara o estás hablando para allá, versus anuncios donde estás hablando a cámara y hay casos de éxito y empatizás, nosotros veíamos que los que estaban de perfil no conectaban, porque te estoy dando el hombro, no estoy conecté, estoy contando algo emocional y te doy el hombro. Entonces esos anuncios no conectaban con las personas. En cambio el otro, que hablo a cámara y te veo a los ojos y hay cosas, pasan cosas, eso funcionaba muy bien. Y ese ángulo, con ese avatar que ya manejaba, funcionaba muy bien. Entonces profundizamos en eso. Acá es cuando digo, hay que hilar fino. O sea, entre grabarme de frente y grabarme de costado, uno diría, "Pff, da igual. Mientras grabe, si llego a grabar el anuncio y llego a sobrevivir la semana, está bien. Pero bueno, estas etapas ya se hila muy fino. Y después alcanzó las 7 cifras, que de hecho fue un hito que mencionó mucho y por mucho tiempo en sus redes sociales. Así que bueno, este es un claro ejemplo que estaba acá, ya tenía todo, pero no lograba crecer más. Así que bueno, hasta ahí. Vamos a recapitular al momento todo lo que vimos, los 3 errores, que es ruido, desenfoque y desequilibrio. Y sus soluciones, simplificar, aprendizaje y fases. Tengo la garganta a la miseria. Bien, entonces, esto pasado en castellano sería, el ruido es saber, o sea, la clave está en saber separar el ruido de lo que genera crecimiento en mi negocio. Es tener ese criterio para decir, esto sí, esto no. El desenfoque sería saber dónde poner el foco.
para generar el mayor aprendizaje en mi negocio. Es entender dónde está el cuello de botella y a partir de ahí decir, ok, para resolver esto, tengo que poner el foco acá. No en esto, no acá, no en esto, porque también pasa que lo urgente empuja a lo importante. Y acá es cuando uno tiene que ser muy sabio con su tiempo y saber definir dónde está el foco para que el negocio crezca o, en el peor de los casos, sobreviva y pase una fase de crisis y después vuelva a crecer. Y el desequilibrio sería saber dónde concentrar los recursos del negocio según cada fase del mismo. Y acá está el criterio de saber, ok, en qué época del año estoy, a qué país me estoy dirigiendo, a qué tipo de avatar, todo esto que ya estuvimos hablando, saber cómo alinear esos recursos y en qué orden, con base al foco y con claridad. Bien, ahora, algo que me pueden preguntar es, está muy lindo todo lo que dijiste, Alan, pero ¿cómo aplico esto en el día a día de mi negocio? O sea, acá ya hay un montón de herramientas a nivel mentalidad, a nivel estrategia para aplicar, pero esto, a ver, para aplicarlo en el día a día, se pueden seguir dos caminos. Uno sería básicamente hacerlo solo con la experiencia de uno, o sea, con la de ustedes, que uno después de esta llamada, siempre pasa lo mismo con las formaciones, a mí me ha pasado, uno sale con toda la motivación, encima ahora estamos en enero, es el momento de definir objetivos, es el momento clave del año, pero claro, cuando uno lo va a aplicar con él para tener éxito, hay que tener en cuenta las cosas del día a día que después de la llamada pasan, como la falta de tiempo real, la familia, los amigos, hay que hacer un trámite, lo que sea, las urgencias que desplazan lo importante, las dudas sobre qué priorizar, el saber qué métricas elegir, que a veces en esta parte uno se equivoca, uno elige métricas que no son las reales, o cambiar los paradigmas, que no es fácil, que es todo esto que estuvimos hablando, para desbloquear ese crecimiento. Ese es uno de los caminos. Y el otro camino es básicamente hacerlo acompañado, apalancándote de la experiencia del otro, para aprender juntos. Bien, uno ya arranca con claridad de foco, no es solo motivación, ya tienes un marco externo, una metodología que te ordena el día a día, sabes dónde está el foco, dónde está el ruido, dónde está lo prioritario. Las urgencias no te prenden fuego la agenda, tampoco no estás solo, que esto a veces es muy importante, a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado el estar solo en momentos de decisión y decir, no, no sé qué hacer. Todo parece correcto, todo parece incorrecto, no sé qué hacer. Y después medir lo que realmente importa. Evidentemente esta opción es la más interesante porque es la que ahorra tiempo, dinero, recursos y estrés, mucho estrés. Entonces, con esto en mente, a mí me gustaría compartirles, que esta es la sorpresa uno, esta oportunidad exclusiva que armé solo para la comunidad de Carmelo. Sí, es verdad que ofrezco estos servicios si me contactan por Instagram o lo que sea, pero tiene muchas cosas que no ofrezco usualmente y lo hice de una forma especial. ¿Bien? No están obligados a quedarse, obviamente, pero estoy seguro de que si algo de todo lo que dije hasta este momento se sintieron identificados, les sirvió o dijeron, ah, ok, esto se ve interesante, yo creo que lo que les voy a mostrar ahora es ideal para ustedes. Y no nos olvidemos que después de eso está la segunda sorpresa, que para mí es la más divertida, que es las preguntas y respuestas, donde interactúo con gente y no estoy hablando solo frente a una pantalla. Yo soy muy de hablar y me gusta escuchar más que otra cosa. Y después la auditoría express. Bien. Así que bueno, si les parece bien, que les muestre lo que preparé y después deciden si es para ustedes o no. Avanzamos. Si quieren, déjenme un uno, un yo, dale, avanzar con todo. O me gusta el mate, el comentario que ustedes quieran. Todo, todo sirve. Y a partir de ahí, avanzamos. Bien, breve repaso porque antes lo pasé súper por arriba, pero no mencioné mucho. Yo hace muchos años que estoy con diferentes negocios. Menciono algunos de pasada. Con Sofía Contreras. Hemos trabajado juntos en el lanzamiento de su libro. Llegó a top número uno en Amazon. No sé si sigue al día de hoy, debe estar en el top 5, no sé si está en el top uno todavía, pero estaba en el top 5 por ahí. Después con Araceli, ella también es española, es formadora de lo que es arte, capaz que Carmelo la conoce. Es muy bueno lo que hace. Hicimos hitos en todas sus formaciones, después de varios meses de trabajar. Si no conocen, esto comentario aparte, si no conocen las formaciones que hace, son muy lindas, es de pintura con espiritualidad. A mí personalmente me encantó. Y después algunos logos más de empresas, algunas son españolas, otras son argentinas.
Olympus Sport Nutrition está allá, Cecilia Carrano es argentina, es formadora de yoga. Y varios ejemplos de yoga los di porque vi que esos problemas los estaba viviendo ella y cositas. Así que bueno, hay dos formas en las que yo te puedo ayudar hoy en día. Una es una sesión, bien, una sesión de diagnóstico, Lean Growth. El nombre de Lean Growth, más allá de que es lindo para el marketing, tiene una raíz. Por un lado, la metodología Lean, que es todo esto que estuvimos viendo, el aprendizaje, el querer medir, aprender, combinado con Growth Marketing, que básicamente es marketing y ventas para crecer. Ya está. Entonces, tengo la sesión, donde serían 7 días, en donde te ayudo a identificar tu principal cuello de botella hoy y qué deberías dejar de hacer y hacer para destrabar ese crecimiento. Es como la emergencia, apretar el botón de emergencia, ¡pum! Bueno, y después tenemos el sprint estratégico, que esto es con más compromiso, son 8 semanas, en donde tu negocio va a obtener claridad, un plan por prioridades y un sistema de aprendizaje que va a evitar que vuelvas a estancarte o si estás en una situación muy crítica, que desaparezcas. Bien, eso lo vamos a hacer codo a codo. Comento un poquito las dos. El de 7 días básicamente es una sesión, bien, de diagnóstico y resolución de 2, 3 horas. Yo no tengo drama. Mientras nos den los ojos, le damos. Lo importante ahí es resolver el cuello de botella. Yo voy a hacer un diagnóstico en 3 capas: ruido, foco y fase. O sea, cuál es el ruido de tu negocio, dónde poner el foco y en qué fase estás. Y a partir de ahí armar un plan de prioridades para los próximos 30 días. Bien, previo a esa sesión, yo voy a ir analizando toda la información, data, todo lo que me des de tu negocio. A partir de ahí, esto es para personas que busquen claridad inmediata y decisiones a corto plazo, o dueños de negocios que no pueden comprometerse aún a medio plazo o a un largo plazo, y personas que quieran entender qué tocar primero antes de invertir más en cualquier aspecto de su negocio, si meter más anuncios, si comprar esto, pago, renuevo el dominio, pongo email marketing, lo que sea. Pensar antes de hacer. Y esta opción no sería para quienes quieren una transformación profunda o para quien no esté dispuesto a cuestionar o cambiar su actual estrategia o acciones en el negocio, que es totalmente válido. Ya el sprint es profundo. Ahí sí, estamos los dos y le damos duro a la parte estratégica. Esto está dividido en 3 fases. La primera es auditoría y foco estratégico. O sea, vamos a definir qué vamos a testear y por qué. Voy a hacer una auditoría integral del negocio, marketing, ventas, productos, sistemas, todo el negocio a nivel macro. Vamos a identificar ese cuello de botella. Vamos a tomar decisiones claras para resolverlo, saber qué priorizar. Y vamos a definir un objetivo del sprint. Ejemplo, alcanzar tal pico de facturación, destrabar tal cosa, entender quién es mi avatar. Necesitamos claridad. Después la fase 2, una vez que ya auditamos y tenemos definido el objetivo, vamos a implementar el ciclo crear, medir, aprender. No va a hacer muchas cosas, hacer pocas y muy, muy enfocadas para obtener el mayor aprendizaje. Entonces ahí definimos las tareas, tu equipo y vos las implementarán, yo los guío, si hay que hacer llamadas con el equipo, cero drama, me encanta trabajar en equipo. Definimos las métricas que sí importan y hacemos un seguimiento semanal para ver qué está pasando, resolver en base a la información que surge, porque todo el tiempo surge información. No se puede hacer una estrategia y grabarla en piedra porque la vida no funciona así. Y después la fase 3 es aprendizaje y sistema. Acá vamos a completar ese primer ciclo en donde vamos a analizar los resultados del experimento, de las acciones que hicimos, vamos a tomar decisiones claras, vamos a, vas a tener documentación del ciclo, vas a entender cómo se decide, qué mirar y cuándo actuar, y un roadmap para saber qué hacer en la siguiente fase del negocio. ¿Ok? Esto es sí para dueños de negocios que estén dispuestos a comprometerse 8 semanas para generar un cambio real, o personas que quieran resolver de raíz el estancamiento o salir del modelo de lanzamiento, si es que estás viviendo eso también, que es muy estresante, y evitar ese perderse en los ruidos de los síntomas superficiales. La clásica, el árbol te tapa el bosque, eso mismo. Y después emprendedores que buscan tener un crecimiento a largo plazo, sumando a sus negocios criterio y un sistema de aprendizaje. ¿Bien? Esto no es para quienes no tienen tiempo o no tienen foco o que buscan soluciones rápidas o proyectos que no tienen ventas o validaciones. No porque no les sirva, sino porque ahí en ese caso, como lleva mucho más tiempo que un negocio que esté de cero arranque, se hacen otro tipo de programas. ¿Bien? Así que bueno. Entonces me van a preguntar, ¿y cuánto cuesta esto? Esto al precio público
La sesión yo la suelo vender a 590. ¿Bien? Si luego la gente entra al sprint, se descuenta, obviamente. Y el sprint estratégico, cada fase sale 590, por ende, el precio total sería 1770. Pero, este es el precio que es al público y este es el contenido que doy de forma estándar. Yo acá sumé algunas cosas más en base a la información que Carmelo me contó de la comunidad, los problemas que suelen tener, sumé varias cositas más. Entonces, por un lado, me han preguntado, ¿y si después de esto vuelvo a estancarme? Bueno, al sprint, que es el programa que realmente hace los cambios, le sumamos un roadmap de 30 días más. Digamos, como el programa son 8 semanas, le sumamos 4 más, es un trimestre. Para que puedas cerrar el trimestre sabiendo qué priorizar semana por semana, qué no tocar, porque muchas veces la ansiedad, si estamos rodando anuncios y lo queremos cortar antes de tiempo, no llegamos a recolectar aprendizaje, por ende no funciona. Entonces, qué no tocar o qué sí tocar, qué señales mirar para decidir el siguiente paso y cuándo avanzar y cuándo ajustar. ¿Bien? Ya con esto uno sabe qué priorizar, qué ignorar y no caemos en el ruido. Esto está valorado en 250. También me han preguntado en otras ocasiones, Alan, pero todo muy lindo, no tengo sistemas claros, yo me manejo con un Excel o tengo un Trello y agradecé que llego vivo a mí mismo. Bueno, en ese caso hay diferentes sistemas que yo estuve creando a lo largo de los años que les van a servir de base, ¿bien? Un centro de documentos para tener todo en un solo lugar, notas de reunión, una plantilla sencilla de ingresos y gastos para entender qué está sucediendo en el negocio mínimo a mínimo, reporte de setting, CRM de leads para gestionar los posibles clientes y todo esto, y la gestión de tareas, incluido el flujo de redes sociales, que es como lo más común. Obviamente, esto es si no tenés ningún sistema. No hace falta que agarres tus sistemas y los prendas fuego. No. Estamos hablando de mi negocio no tiene sistemas. Ok, esta es una base para que a partir de ahí vayas usando y creando. Capaz que solamente te hace falta ingresos y plantilla o reporte de setting y el CRM Leads y ya está. O te hacía falta un flujo para trabajar con lo que es el diseñador y el editor de redes sociales y ya está. Perfecto. Así que bueno, las plantillas, ahí están. Estas están valoradas en $190. Y después, también me han dicho que el que no la sufrió, que levante la mano, no tengo tiempo para sumar nada más, estoy colapsado. Entonces, en este caso, yo lo viví muchos años y me han ayudado a salir de eso, es el hecho de tener una agenda que sea a prueba de imprevistos. De verdad, no es humo, es posta. Es tener una agenda que vos digas, ok, pasó, explotó una bomba el martes, explotó una bomba el viernes y yo cumplí con todo. Es saber diagramar eso. Para eso vamos a hacer una sesión, ¿bien? En donde vamos a entender qué tareas te consumen más tiempo y más energía, que esto es algo que a veces no se tiene en cuenta. Uno hace un montón de cosas sin tener en cuenta qué energía tengo, si me estoy durmiendo, si estoy cansado, si estoy agotado o si tengo el burnout del día. ¿Qué decisiones semanales sí mueven el negocio en esa semana? Y aprender a crear una agenda a prueba de imprevistos. ¿Bien? Una agenda flexible. Esto, la idea no es sumar más cosas o más sistemas, pero sí la idea es sacarte ruido, liberar tiempo y que bajes esa carga mental. Porque cuando uno, y esto lucho bastante seguido con esto, porque tengo una tendencia a ser perfeccionista, que no es algo bueno, sino que es el hecho de que todo quede perfecto y nunca todo queda perfecto. El hecho de tener esto hace que uno se ponga metas que no son realistas en el día o en la semana. Hoy voy a hacer de 12 a 12:20 voy a hacer esto, de 12:20 a 12:40 voy a hacer esto, de 12:40 a 45 me quedo 5 minutos, respiro, tomo agua y entonces voy y hago... Y no, la vida no es así. La vida es otra cosa. Así que bueno, vamos a hacer esa agenda, ¿bien? Esto estaría valorado en 150. Ahora, todo esto, ¿cómo quedaría? La sesión de diagnóstico en sí, le vamos a hacer un ajuste. En vez de 590, lo que va a salir es un poquito menos, va a ser 529. Bien, va a tener un pequeño descuento. Y todo lo otro, que se lo vamos a sumar al sprint, porque es donde va a haber un mayor cambio, más cuando lo sumamos todo esto, porque es como un aprendizaje que se va acumulando, tendríamos el precio de cada fase, los 150 de la agenda estratégica, los 250 del roadmap, los 190 del sistema base link. Eso daría un precio de 2360.
pero que yo lo voy a dejar a 1650. ¿Bien? O sea, todos estos tres bonus no los voy a cobrar, están bonificados. Y aparte tienen también un pequeño ajuste. Así que esto se puede pagar de dos formas. Una en dos pagos de $825, una antes de empezar y otra en la semana 4. O en un pago puedo hacer un ajuste más y quedaría en un total de un 35% que sería 1534 por todo el sprint. Bien. Cabe aclarar que yo actualmente estoy aceptando tres negocios nuevos por mes por una cuestión de que yo, como en esta llamada verán, soy muy pasional, lo dejo todo. Bueno, con cada cliente que entra hago lo mismo. Entonces, no me permito tener tantos clientes porque si no, no puedo mantener ese nivel de energía. No puedo. Así que bueno, dicho esto, próximos pasos que pueden tomar. Yo ahora les voy a pasar un link en donde están todos los medios de pago, tanto si sos de Latam o de Europa, y los pasos a seguir para reservar tu lugar. Algo que sí cabe aclarar es que también pueden reservar con 150 el lugar, no hace falta pagarlo todo porque evidentemente no todo el mundo tiene todo eso ya disponible por una cuestión de que a veces no se puede. Entonces decidí habilitar esto de las reservas. Esto les permite reservar uno de los lugares, congelar el precio especial que estoy ofreciendo acá en la comunidad con todos esos extras, para que después reservaron, decían tranquilos de qué forma quieren pagar, qué les queda mejor. Y una vez iniciado el plan de pago elegido, definimos la fecha para comenzar con el programa. En caso de que los tres lugares para enero se llenen, no te preocupes porque podemos coordinar para comenzar en febrero o en marzo. Esto también lo digo porque estos meses mucha gente se va de vacaciones. Entonces me pueden decir, no, mira, enero ya, no me sirve porque, no sé, del 15 al 30 me voy a, no sé, a Cancún. Bueno, arrancamos en febrero. Perfecto. Así que bueno, denme un segundo, les voy a pasar el link. Si no, después me voy a olvidar. Bueno, ahí lo pasé por el chat de Zoom, así que ahí ya lo tienen. Y bueno, mientras tanto, voy respondiendo, antes de pasar al Q&A, ya viene esa parte, voy a responder algunas preguntas que son comunes a todo esto. Una es, ¿y si ya tengo otros planes como irme de vacaciones? Bueno, lo que acabo de mencionar, no hay ningún problema. También, ¿esto sirve para cualquier tipo de negocio? Sí, la metodología sirve para cualquier tipo de negocio, aunque el programa está enfocado en negocios que buscan crecer en el online, ya sean físicos, híbridos, marcas personales, e-commerce, infoproductos, etcétera. También me pueden preguntar, che, ¿y si no tengo resultados concretos, hacemos las 8 semanas y no tengo claridad porque no tuve tiempo, porque me prendí fuego, porque lo que sea? A ver, yo no hago magia ni futurología y el que diga que lo hace, bueno, es brujo. Pero yo te puedo asegurar que si encontramos el cuello de botella y priorizamos acciones para superarlo, priorizando el aprendizaje del negocio, que incluso podemos hacer acciones rápidas para hacer eso, diferentes testeos en orgánico o en pago, el negocio va a crecer tarde o temprano, porque es una cuestión de encontrar cuál es el problema y resolverlo. Aún así, si al terminar de aplicar el sprint juntos, lo dimos todo, no logramos obtener claridad porque quedaron algunos flecos por cortar, perfecto, lo extendemos 2 semanas más y lo dejamos todo pipí cucú, como se diría acá. Después también, aparte está el extra de que ya dejamos las acciones para los próximos 30 días, así que queda todo ordenado. Después, ¿puedo hacerlo solo por mi cuenta después de esta clase? Sí, la clase ya te da varias herramientas a nivel macro para obtener claridad y avanzar a tu ritmo, sin urgencia, y prueba y error y aprender como aprendimos todos. Pero el sprint lo que tiene es que es para quienes quieran asegurarse de implementarlo bien, el ciclo de crear, medir, aprender, al detalle, a la medida del negocio, con los recursos que tenés, con la situación que tenés, con el equipo que tenés, con las finanzas que tenés, con tu situación personal, porque ser dueño significa que tu vida privada y tu vida laboral están mezcladas y que obtengas el máximo resultado posible con una metodología que ya está validada en todo tipo de negocios online. Y después me pueden preguntar, bueno, ¿y después del sprint qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, después del sprint hay varios caminos. Vos podés continuar por tu cuenta aplicando la metodología o podemos trabajar juntos a largo plazo para aplicar este tipo de estrategias en las diferentes etapas del negocio.
validación, estabilización, escalabilidad, etcétera. Acá, inciso personal, a mí me gusta mucho más trabajar a largo plazo. Ofrezco estos programas, hacemos sesiones, a mí me gusta trabajar a largo plazo. Porque, como ya vimos antes, el aprendizaje requiere tiempo. Entonces, uno necesita entender cuál es el cuello de botella en cada fase y en cada momento para ubicarlo, superarlo y subir escalón por escalón. Y a mí realmente me divierte mucho más, aparte de que me gusta tener vínculos a largo plazo. Soy de esas personas que le gustan tener vínculos a largo plazo. Y después me pueden preguntar, ¿y este es un buen momento? Y la verdad que sí, es el inicio del Q1. Es el mejor momento del año para realinear la estrategia, cambiar sistemas, testear avatar, todo, para hacer todo eso. Porque eso ya nos da una buena base para que después, en el trimestre 2 y el 3 uno puede hacer testeos, pero ya con cada trimestre con más solidez. Entonces el Q3 y el Q4 pueden enfocarse en generar resultados económicos mucho más sólidos porque uno ya tiene información real, tiene data, lo que hablaba al principio. Tomar decisiones no por lo que siento o por lo que me parece, que eso está muy ligado o al estrés o a las percepciones de cada uno, sino con información. Así que bueno, los bombardeé con un montón de información. Así que bueno, este es el momento de preguntarme lo que quieran sobre la clase, sobre los programas, sobre mí. Dejo esto acá que tiene toda la información. Abran micros, tomo un poco más de café porque me estoy deshidratando y, y los escucho. Vos, Carmelo, ¿qué te pareció? ¿Te fuiste? No me digas que te fuiste. ¿Pagaste la cámara? ¿Dónde estás, Carmelo? Parece que se fue en serio. Bueno, mientras tanto, ¿alguien quiere preguntarme algo de la clase? Pueden también preguntarme, aunque vamos a hacer la auditoría express y todo eso, si quieren pueden hacerme una pregunta de su negocio personal. Che, a mí me pasa esto, ¿qué opinás? O lo que sea. No, tengo drama yo. Si no, sigo tomando café. Bueno, si no hay dudas, podemos pasar. Me gustaría que esté Carmelo acá para el sorteo. O sea, mi idea es que podamos pasar a la auditoría express, en donde todos aquellos que quieran participar, que comenten por el chat su nombre. Vamos a elegir un nombre al azar. Le voy a pedir a Gemini, copio los nombres, los pego y le digo, elegí uno al azar. Y a partir de ahí hacemos una auditoría de 10-15 minutos, haciendo ping-pong de preguntas. A mí me divierte mucho porque es el modo diagnóstico, el modo doctor. Y bueno, el objetivo de la auditoría es descubrir cuál es el objetivo que se busca cumplir y no se pudo. Encontrar ese cuello de botella, dichoso cuello de botella, y poder sugerir algunas acciones para poder desbloquearlo. Así que, si les parece, pueden ahí ir dejándome cositas. Déjenme el nombre y vamos avanzando. Ahí veo que Julia dice muy interesante para negocios ya avanzados. A ver, yo diría que es para negocios tanto intermedios, o sea, por lo menos que están hace mínimo 6 meses activos, probando cosas, testeando cosas, como para tener un background mínimo. Y a partir de ahí, todo esto es muy útil. Porque realmente son buenas bases para también si estás empezando de cero. Ejemplo, Romy, ahí me está diciendo, no tengo negocio aún. Bueno, en ese caso, te voy a tirar un par de consejos. Ya que estás ahí arrancando, en base a la clase, yo lo que te diría sería, elegí 2 o 3 microavatares. ¿Bien? Supongamos, no sé, si querés abrir micrófono y me contás un poquito más, pero así rápidamente diría que elijas un microavatar o dos. A partir de ahí elegí un producto para esos dos, elegí una forma de darlo, ejemplo, en vivo, sesiones en vivo, y después un solo canal. Y a partir de ahí avanzas. Y eso lo es crear, medir, aprender durante sí, varios trimestres, yo diría varios meses, hasta obtener esa información.
Ahí, Amparo. A mí me pasa igual, estoy muy al principio y no tengo nada para analizar. Ok. La diferencia, esto cabe aclarar, ya que veo que hay varios negocios que están de cero, es la diferencia entre un negocio grande, y esto voy a ir de vuelta en la presentación. ¿Dónde estás? Ah, acá estás. Bien, la diferencia entre un negocio que está arrancando y uno que no, es que el que está arrancando necesita más tiempo para aprender. Es lo único. En vez de, por ejemplo, estar 8 semanas, necesitarías estar más tiempo. En ese caso, lo que se hace es como una consultoría más suave. Esto lo explico porque, de última, yo traje este programa pensando en, ok, son negocios que ya están activos, por lo que me contaba Carmelo, pero viendo que hay negocios que también están de cero, lo comento para que sepan, cualquier cosa, me hablan al WhatsApp, ahí está en el link de este de pagos, ahí está el link al WhatsApp, les comento. Cuando un negocio está de cero, lo que necesita es tiempo. Y más que nada claridad, pero no claridad en hacer 500 cosas. Nuevamente, claridad en hacer pocas y enfocarse en hacer solo esas. Y yo creo que el factor, este es el momento más divertido porque me pongo a dibujar. El factor clave cuando uno está arrancando es que la ansiedad no nos gane porque es lo primero que nos gana. Uno está ahí y dice, ok, estoy testeando hace un mes, estoy haciendo historias, estoy haciendo contenido, no veo impacto, no veo nada. Ya la mente te empieza, te empieza a dar y dice, no, esto no va a funcionar, porque esto, porque el otro. O hiciste anuncios. No, sí, yo apreté el botón promocionar varias veces y no, tampoco, no rindió. Entonces, contexto de tiempos para que sepan lo que lleva cada cosa. Si ustedes van, por ejemplo, a hacer anuncios por primera vez, vamos a hacer anuncios por primera vez, ¿no? Entonces, este es el día uno. Vas a agarrar y, por ejemplo, vas a hacer anuncios durante un mes, 2 meses, 3 meses. Acá mi mejor consejo, suponiendo que ese sea tu medio de captación. Tienes un Instagram que no tiene audiencia porque tiene 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, tiene muy poquito, o tiene menos incluso, pero tenés claro a quién querés, a quién podés ayudar y ya tenés clara tu solución. Ejemplo, si haces anuncios, mi mayor recomendación es que para acumular aprendizajes es que hagas muchos testeos de creatividades. No es hacerlo, no podés acelerar el rango de tiempo, no podés hacerlo muy corto, tipo, necesito tener todo definido en un mes. No, va a tardar un poco más. Pero la forma de acelerar esos 3 meses que capaz se conviertan en dos o que esos 2 meses se transforman en 1 y medio es testear con muchas creatividades. Ejemplo, sencillo. Vamos a hacer campañas de seguidores, ¿no? Si hacemos campañas de seguidores, que es una de las campañas más baratas, lo que podemos hacer es agarramos y hacemos 3 anuncios que los tres sean totalmente distintos. Acá está la capacidad de testear. Son muy diferentes. Si hacemos los tres hablando a cámara con el mismo tipo de edición, no sirve. Hagamos los tres bien diferentes. Uno, no sé, abro la puerta y estoy hablando a cámara. El otro es una voz en off con videos de stock. Y el tercero es hablando mientras camino en el parque. Tres cosas visuales diferentes y lo haces con 3 narrativas diferentes. Ejemplo, esto va al dolor uno, dolor 2 y dolor 3. Entonces, al hacer eso, si esto lo hacemos, por ejemplo, voy a elegir otro color porque esto ya no se entiende nada. Si esto lo hacemos, por ejemplo, en un mes, en vez de hacer esto durante un mes, lo hacemos 4 veces al mes, hacemos 4 testeos. En un mes, en vez de hacer 3 anuncios, hacemos 12. Estamos por 4 multiplicando el aprendizaje y también ahorrando todo el tiempo y dolores de cabeza que, no, que en vez de llegar al mes 4 y decir todavía no me funciona, capaz que llegamos al mes 3 y decimos esto está bárbaro. Entonces, de esta forma, al hacer 12 anuncios, voy a hacer los primeros 3. Funcionó el primero, el 3. Bueno, entonces, la otra semana lo que hago es variantes del 3. Hago A, B y C. ¿Funcionó A? Bueno, tercera semana hago variantes de la. Ta. Así es como uno va, digamos, acumulando aprendizaje. Uno dice, ok, ya aprendí esto, ahora aprendí esto, ahora aprendí esto, y entonces uno va avanzando. Esto es un ejemplo sencillo con ads. Lo mismo se aplica a cualquier medio de captación, ya sea que hagas newsletter
y que de ahí traigas clientes. Ya sea que tengas un canal de YouTube y que de ahí tengas un link en la descripción para agendar. O que hagas captación a frío. Yo, por ejemplo, mi sistema de captación es captación a frío. Y mira, para que vean la cantidad de testeos. La captación a frío, yo ya comenté que yo la hacía hace muchos años, cuando en mis primeros comienzos no sabía ni qué era la palabra marketing, pero yo hacía captación a frío. Después con el tiempo empecé a darme cuenta, esta es la clase entera, empecé a darme cuenta de que la captación a frío era un modo que a mí me quedaba muy cómodo. Estos son todos los testeos de captar a frío que yo estuve haciendo en el último semestre. Bien, para que vean la magnitud. Esto lo que hizo es que la cantidad de aprendizaje, porque captar a frío es duro, es como vender cosas tocando puertas. 95 personas te van a decir que no, 10 te van a perseguir con un palo y las otras 5 te van a decir te amo. Entonces, lleva tiempo. En este caso, yo lo que hice fue acelerar mi aprendizaje en ese sistema de captación lo máximo posible. Versión uno, versión 2, versión 3, iba testeando o una vez que aprendía empezaba a hacer variantes y así, y así. Hoy en día utilizo este sistema que es mucho más lindo, tipo la miniatura es como, ok, problemas a resolver, oportunidad, están los pantallazos del negocio, fácil de entender. Al principio yo no hacía eso, al principio yo tenía una plantilla que usaba para todo y hacía lo que podía. También está el hecho de aprender a hablar a cámara, etcétera. Entonces, volviendo al tema de la clase. ¿Dónde estaba? Estaba acá en tema de aprendizaje. Lo que les puedo decir, a ver, antes de seguir dando chapas sin leer el chat, voy a leer el chat. ¿Cómo validas en principio la idea misma del negocio? Porque a mí me está pasando con una amiga a la que le doy una mano en redes. Ella empezó por elegir el producto y no tiene el avatar definido. Bueno, ahí está. ¿Cómo validamos en principio la misma idea del negocio? Vamos a la clase. En la clase lo explicaba. Si empezamos por producto, yo tengo el producto. ¡Wow! Creé este aparato mágico que hace cosas y tiene luces y ¡wow! Es tremendo. ¿Y a quién se lo vendo? No, es construir la casa por el techo. Primero hay que hacer las bases. Definamos bien a quién, en profundidad. Cuando entendemos a quién, también investigamos la competencia, porque ese quién, que ya existe, esa persona, ese avatar, hoy en día está dentro de un mercado y ya suple su necesidad. Ejemplo, es ropa para chicos. Esto sería una tienda física. O si vende por online es un e-commerce. En tal caso, si vende ropa para chicos, tiene que conocer muy bien al avatar. Primero, ¿quién compra la ropa para los chicos? Las mamás. Entonces, generalmente los padres no suelen, o no suelen ocupar ese rol, suelen colaborar, pero las madres son las que están más interesadas en esa parte. Entonces, ¿qué pasa? No hay que hacer publicidad para los chicos, sino para las madres. Perfecto. ¿Y las madres? Ahí ya tenemos el avatar, la madre del niño. ¿Qué madre es? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué dolores tiene? ¿Qué piensa? ¿Qué ropa compra? ¿Por qué compra esa ropa? Compra ropa barata y en volumen porque es más fácil, compra de máxima calidad porque el hijo sufre de alergias, vive en un barrio muy caro, en un barrio muy barato, o sea, ¿qué acceso tiene? ¿Qué conocimientos tiene? ¿Cuántos hijos tiene? Esto también influye. Si tenés muchos hermanos, las madres muchas veces compran para todos los hermanos. Y si sos hijo único, es diferente. Entonces, todo esto que estoy diciendo, que generalmente los negocios de ropa dicen, vi luz y entré. Es como, veo que acá se vende, pongo un local y se vende. Y es como, está bien, pero falta entender a quiénes le compraban antes, porque te van a comparar, porque vos apareciste en el juego. Tal cual, va por ahí el tema. Yo empecé con ella cuando ya tenía todo armado, pero no sabe a quién le vende. Y tiene mucha competencia además. Bueno, ahí tendría que preguntar si ella vende en online o en físico, porque también cambia. El negocio físico, todo esto también aplica para un negocio físico, como verán. El negocio físico, la estrategia no es tanto de hago un sistema de captación de marketing digital y me voy a captar a alguien que está a 30 kilómetros. No, probablemente capte gente que está ahí cerquita. Entonces toma decisiones para venderle a esa gente. Publicidad física, pueden ser volantes, puede ser un cartel, puede ser gente que
está haciendo publicidad en la calle con la ropa, o puede hacer una publicidad en la radio, o una publicidad en Meta geolocalizada, tipo que muestre en el barrio, que esas son las más económicas. Yo le estoy sugiriendo que cambie de online a showroom físico. Hoy en día es lo más rentable, depende. Hay que analizar el mercado, hay que analizar qué está pasando con el negocio hoy, ahí hay que analizar facturación y gastos. El negocio físico de base ya sabemos que tiene más gastos, pero hay que analizar. Ese, por ejemplo, es un negocio que ya existe y está estancado, está sufriendo un problema. Tengo un producto, en teoría, sé a quién le vendo, a grosso modo, pero hay que hilar fino, ahí hay que hilar fino, hay que encontrar el cuello de botella. Y ahí ella tendrá que tomar una decisión. Si va al online, se mantiene en físico y cuál potencial. ¿Bien? Pero bueno, sí, es complicado porque, a ver, también está el factor, como dueños de negocios o emprendedores, está el factor emocional. Está el hecho de que no es el negocio del vecino, no, es mi sustento de vida o a veces es el proyecto que yo amo. Entonces, pasan muchas cosas. Cuando no funciona, gran parte de nuestra identidad está en ese negocio. Entonces es como esto no funciona porque yo no hice lo suficiente, porque no estudié, no, y tendría que haber hecho, tendría que haber tal cosa. Nos damos con un palo. Por eso al principio de la clase decía, la culpa no la tenés vos. La culpa no la tiene nadie, es el aprendizaje, es la vida. Hay momentos donde decís, era esto, che, hace 5 años que hago esto, era esto, y ahí empezás a subir los escalones. Pero es normal, es el proceso. Así que bueno, lo que sí les puedo decir, más allá de que como nadie, digamos, tiene un caso puntual, si quieren, pregúntenme y yo voy respondiendo sin problemas. Lo que sí podemos hacer es que si tienen un negocio que está de cero, ¿bien? Mándenme un mensaje, agendamos una llamada y vemos en la llamada sin compromiso, y vemos qué sucede. Si yo veo que puedo ayudar y que puedo aportar, ayudaré. Y si no, no hay problema, no hay ningún problema. Pero hagan eso, mándenme un mensaje y vemos en qué puedo colaborar. Yo, de mil amores, dentro de todo lo que mostré, por eso el programa es de 8 semanas, sí, porque es para un negocio que ya está rodando. Para un negocio más chiquito se hace algo menos intenso, bien, con bajos costos también, por una cuestión de que el negocio tiene recursos finitos y si está en crisis, menos que menos, y se hace algo más espaciado, más a largo plazo. En un negocio ya activo tiene sentido, porque este ejemplo, anda, sabe dónde, acá está, el ejemplo de los ads, por ejemplo, el Naila Norri, que era un caso de me está yendo bárbaro y quiero que me vaya mejor, no eran 3 ads, eran 30 ads. Era un volumen mucho más alto de testeo, porque se estaba hilando muy, muy fino y los recursos que tenía el negocio eran muy grandes, tenía un equipo de diseño tremendo. Entonces, uno podía darse el lujo de decir, ok, vamos a testear, no sé, 10 ads por semana o vamos a hacer un lanzamiento con 30 ads para captación, 40 para la parte de audiencias, 20 para ventas y hacemos esto. Se podía hacer eso. Pero como digo, todos estos conceptos macro se aplican depende del negocio y de la fase en la que está. Bien. Así que bueno, Romy, gracias por los mensajitos. Amparo, ¿querés contarme cómo está tu negocio hoy en día y vamos viendo qué se puede hacer? Voy a dejarlo acá. Es que está en una fase súper, súper inicial. O sea, bueno, llevo tiempo intentándolo, pero no acabo de dar el primer paso, ¿sabes? O sea, así de tomármelo como muy, muy en serio. Sí, Entonces, bueno, pues tengo, bueno, yo o sea, soy copy, soy periodista y ahora como que me estoy sí. reinventando en copy, ¿no? Hice una formación bastante interesante con Carmelo, una formación muy fuerte, pero no acabo de salir, ¿no? Claro, Y bueno, hoy en día, sí, ¿cuántas horas le estás dedicando a tu proyecto? pues también es eso, es que como tengo otro trabajo con que, o sea, lo tengo que dejar para empezar con esto, y bueno, ahí no lo voy, no lo llevo eso bien, Ese momento es tengo que tremendo. afinar. Yo te entiendo. He pasado por eso varias veces.
Pero bueno, Así ¿y tu que, negocio de copy, o sea, tu perfil, en qué te especializas? O sea, ¿cuál es el servicio que das? vale. O sea, no lo tengo claro todavía, ¿no? O sea, Sí, porque también pivoto mucho y pienso unas cosas unas veces y otras veces otras, la verdad. Eh, pero sí que me gustaría algo como el email marketing, algo que, o sea, por ejemplo, yo los lanzamientos y todo eso así, que son como que veo demasiado estrés, ¿no? En todo eso, prefiero algo sí, más, como más es bastante pausado. estresante. Entonces, mi idea es, pues, especializarme en email marketing. Y bueno, Ok, tengo un perfil en LinkedIn, tengo un perfil enfocado como ya como profesional, ¿no? En LinkedIn y otro en Instagram. bien. Y Y, bueno, en LinkedIn sí que he publicado un poquito más, pero tampoco mucho. ok, Así ¿y quién que, sería, vamos por las bases, quién sería tu avatar? mm, claro, Esa persona que viene y te escucha y dice, Amparo, yo te compro todo, todo, claro, toma, toma mi, toma mi teléfono. ya. ¿Cuál sería esa persona a la que vos podés ayudar? Claro, es que ahí Ahí sí está el que tema, ¿no? tengo complicado porque tengo muchas banderas rojas, muchas- muchos Está tipos de lleno. negocios en los que no querría de ninguna manera Bueno, acercarme. Entonces, bueno, también ahí te doy una tengo, tarea que te puede servir para desbloquear esta sí, fase. Por un lado, o sea, estás en la fase muy, muy inicial. Es como, tengo un sí, proyecto que quiero darle forma, tengo, digamos, parte del producto, la habilidad, los sistemas, ponele, y ya está. Entonces, falta el resto. Lo que yo te diría es que puedas, primero, definir quién te gustaría, o sea, quiénes son tus referentes en tu sector. Por ejemplo, este copy, este periodista, este ghostwriter, que ahora también está muy de moda el ghostwriter, que es mm, el copy que no sale a la luz, el copy de toda la vida, pero con otro nombre. sí, sí, sí. Entonces, ver cuál es ese perfil que vos decís, me gusta cómo lo hace y con quién trabaja. Entonces, tal vez encuentres, haciendo eso, encuentres nichos que no se te ocurrieron hasta ahora. Esto te puedes apalancar con la IA. Agarrás a Don ChatGPT en modo búsqueda Mm, profunda y le decís, mira, yo soy copy, necesito encontrar referentes que hagan este tipo de trabajos y que no tengan este tipo de clientes. Pum, 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 pum. Y ahí le describís los que no querés. Entonces ahí va a empezar a tirarte un montón de cosas. Vos empezás a filtrar esa información y busca dos referentes que vos digas, wow, este me gusta. ¿Por qué? Porque el tipo, no sé, es copy de newsletter para médicos, o es copy de newsletter de legales, o de lo que sea, de un nicho muy específico, porque seguramente ujú, sea de un nicho específico y que lo domine muy bien. Entonces, vos cuando lo veas, a partir de ahí vos podés decir, ok, vamos a ver el avatar que tiene. ¿Este avatar me gusta? Sí, no. Si te ujú, gusta, ya tenés una clara referencia de, ok, vos estás acá y este está acá, está lejos, pero está. Ahora falta hacer ingeniería inversa, que esto es una de las cosas que hacemos en estrategia, que es ver los pasos que hay que dar para llegar a eso, los posibles pasos. Siempre van a surgir nuevos pasos en el medio porque como es algo que nunca hiciste, va a haber cosas que no sabes que hay que hacer, ni yo tampoco. Entonces, sí se puede hacer un estimativo y a partir de ahí uno va nuevamente aprendiendo, va probando y va aprendiendo. Mira, esto funciona, esto no, etc. Haciendo eso, haces un estudio de mercado, no de tu audiencia, sino de lo que está pasando alrededor. Voy a hacer un nuevo negocio, ¿qué hay? Entonces ahí puedes encontrar un avatar que si te gusta a vos y vos decís, ok, ¿qué hace el chabón? ¿Qué hace el tipo? ¿Qué le ofrece? Y le ofrece un servicio, no sé, de un servicio recurrente, en pack, de newsletter, lo que sea. Hay dos formas de investigar. Una es, si lo tiene público, fácil. La otra es preguntarle, tocar la puerta y decirle, hola, Don Copy, ¿cómo estás? Mi nombre es Amparo, yo estoy empezando y tengo el deseo de, te vi, me encantó lo que haces, me gustaría aprender de esto. ¿Me podés dar algún consejo? Y ahí vas a tener o si tienes alguna duda de cómo es, él te va a poder decir
parte de su experiencia que te va a ahorrar algunos dolores de cabeza. No todos, porque tampoco te va a mentorizar, salvo que venda mentorías, pero generalmente te dan alguna punta para decir, ok, bueno, es por acá, voy por acá. Y ya con eso tendrías una base para arrancar. La hipótesis uno de un nicho que te gusta y a partir de ahí que tenés en clave el avatar y el nicho, ahí armas el producto. Y vos decís, mira, yo para hacer esto tengo que practicar más esto, tengo que tener esta formación, voy a consumir estos libros, porque sé que tengo que darle este servicio. Y a partir de ahí, hipótesis uno y empezás a crear. Ahí tenés, una vez que tenés el nicho, el avatar y el producto, este servicio de copy, y ya sabes más o menos cómo lo vas a entregar. No sé, va a ser un sistema recurrente mensual por Notion y lo trabajo en Google Docs con comentarios, algo base, no te sobrecompliques. Y a partir de ahí viene la última parte que es marketing. ¿Cómo amplificar esto? ¿Cómo hacer que me conozcan? En este caso, lo que te recomiendo nuevamente es... No, me distraje con los gatos. Lo siento, Eh, pero No, también estaban ahí, ta, ta, una pelea épica. Lo que te recomiendo es que una vez que tengas todo eso, que puedas tener, elijas dos formas, ¿bien? Dos formas, ok, puede ser por Instagram o por LinkedIn. Si tenés tiempo, elegí dos, y si no, una. Y empezá con una, durante un tiempo. Un mes, 2 meses, 3 meses. Y hace lo máximo que puedas para dominar esa herramienta, entenderla, entender los referentes, cómo usan esa herramienta. Ejemplo, si vos captás por Instagram, por ejemplo, ok, ¿cómo es el contenido de tus referentes? ¿Cómo es el contenido que consumen estos avatares? ¿Qué tipo de comunidades tienen? ¿Con qué personas hablan? Empezar a ver cómo puedo aparecer. Entonces, a partir de ahí uno puede hacer anuncios, si tenés el recurso económico. Si no lo tenés, podés hacer captación a frío, aunque es muy desgastante y muy demandante, realmente, pero lleva más tiempo y no tiene costo. Sino también puede ser por LinkedIn. Hay diferentes medios. Puede ser incluso networking. El hecho de hacer una pequeña búsqueda de contactos y hablar en comunidades, dar charlas o ayudar gratuitamente, tener un lead magnet, un recurso gratuito. Ese suele ser como el paso más fácil para captar clientes. Si vos ya tenés el nicho, ejemplo, newsletter de medicina, no tengo idea si esto existe o no, pero newsletters de medicina. Vos podrías hacer una clase gratuita grabada en donde digas, mira, o plantillas, por ejemplo, las plantillas, top 5 plantillas para la newsletter, para que puedas, o los 5 errores más comunes que uno comete al hacer una newsletter en medicina. Y entonces, ese, ya sabes que el que es médico y quiere hacer una newsletter va a decir, ah, esto está muy bueno. Entonces, vas a estar en el radar, por más que tengas 500 seguidores, vas a estar en el radar. Ese sería. Está bien, te tiré información hasta por las orejas, pero ese creo que sería un muy buen punto de partida si estás totalmente de cero. Bien, gracias. que Mm, es un placer. Bueno, Carmelo se fue. Se ha desaparecido. Yo igual te quiero, Carmelo. Después parece. vas a ver la grabación. Yo te quiero igual, Carmelo. Chen, estoy viendo a ver quién más está. Está Chen y Angibel. Si tienen alguna pregunta, lo que sea, pregúntenme. Estoy acá. Y si no, no les saco más tiempo y los dejo descansar, que allá ya son como que son como las 8 de la noche, ¿no? 9, 8 de la noche. Sí, ya. Ya es la hora de la comida, es la hora de la cena. Pero bueno, nada, yo por mi parte, encantado de haberlos conocido, encantado de haber aportado, voy a dejar de compartir, porque los veo chiquitos, ahí está. Encantado de haber compartido, encantado de todo. Y ahí estoy viendo mensajitos. Me parece que Carmelo está en momento de bañar al niño y todo eso. Sí. Angie Bell, me sirvió la recomendación que le diste a Amparo, muchas gracias, muy buena info. Ah, corazoncito. Chen, y yo estoy en el mismo caso que Amparo, con un trabajo buscando hacer algo por aparte, me sirvió esa respuesta. Bueno, si quieren les doy un tip más, que
No sé, vos, por ejemplo, Amparo, a nivel, o cómo están todos, a nivel tiempo, agenda, ¿están todos igual que Amparo? Tipo, tengo un trabajo, estoy colapsada y tengo 3 horas así para dedicarle al proyecto por semana. ¿Están en una situación parecida? Ok, ahí vi que comentaron que sí. Bueno, un consejo, en mi caso no estoy trabajando ahora. Ok, bueno, mejor. Ahí tenés tiempo libre para concentrarte y darle con todo. Pero bueno, en ambos casos, aparte muchos de nosotros trabajamos desde casa y ahí viene la complicación, porque trabajar desde casa significa que también tu oficina está en tu casa y es un poco difícil. Entonces, vieron que estaba el bono de lo que era cómo hacer la agenda estratégica, cómo hacer una agenda a prueba de imprevistos. Doy un par de tips acá y así por lo menos tienen un poco más de base, les robo un poco más de tiempo, pero sé que esto les puede servir en este momento. Cuando uno hace una agenda, esto a mí me pasó toda la vida. Yo era ese típico que, che, hay que estar a las 4 en tal lugar. Yo llegaba a 4:15, 4:30, 4:20. Siempre llegaba tarde. Nunca cumplía los horarios en mi vida. Yo muy desorganizado, muy impuntual. Nada que ver. Uno ve y dice, wow, pero no, fue un desastre. Em, y terminó sucediendo que yo, lo que sucedía es que calculaba muy mal los tiempos. Muy mal. Por ejemplo, voy al gimnasio. ¿Cuánto estás en el gimnasio? Ah, entreno una hora. ¿Y el viaje? ¿Y la preparación? ¿Y la vuelta? No, en realidad está fuera 3 horas. Entonces, ahí viene una de las bases, el saber calcular bien los tiempos. Seguramente a alguien les pasa eso. Algo que a mí me ayudó es entender que cuando yo calculo un tiempo lo multiplico por 2 o por 3. Y ya con eso santo remedio. Sé que digo, en mi mente digo, no, esto tarda 15 minutos. En una hora te lo tengo. Ya está, listo. Hay un margen. La clave para la agenda flexible es que tengas huecos libres. Esa es la clave. Uno diría, pero ¿cómo un miércoles hago para tener huecos libres si mi vida es un acelerómetro constante? Ahí viene el otro punto. Hay que saber qué priorizar. No todo lo urgente es importante. Y no todo lo importante es urgente. Entonces hay que saber entender cuáles son esas cosas que hay cosas que no son negociables. Ejemplo, tengo que ir a cumplir un trámite o tengo que ir al colegio, tengo que llevar, no sé, tengo que asistir a una reunión de padres, o tengo que ir al trabajo o lo que sea. Hay cosas que no se pueden. Pero en todo nuestro día a día hay momentos muertos. Hay momentos que no se utilizan para nada o que utilizamos en otras cosas. Netflix, jugar a algo, no sé, en hacer cosas que no nos sumen o estar en Instagram, o concentrarnos en la típica de sentirnos productivos por trabajar mucho, pero no en lo prioritario. Ejemplo, si yo estoy empezando y estoy 3 horas armando, no sé, mi LinkedIn, la fotito o el cosito. Si recién estás arrancando, cualquier cosa que hagas está bien, porque es la primera versión. Vos vas a poder mejorarlo con el tiempo, cuando aprendas. Ahí sí tiene sentido. Ejemplo, tiene más sentido, en vez de estar, no sé, 3 horas haciendo el mejor reel del planeta, es mejor hacer 4 reels sencillos, o si no me gusta cómo salgo a cámara, hago carruseles en Canva y a tirar, que eso tiene más testeo, más muestra, más aprendizaje, o incluso captar a frío. Entonces, depende del negocio, hay que entender qué es prioritario. Y parte de lo que estuvimos hablando hoy es sentarse a pensar. Este momento que estamos haciendo ahora son momentos que es importante que una vez a la semana se lo den. Tengan un momento de estrategia. Porque si uno está todo el tiempo haciendo, uno está apagando incendios, está en modo supervivencia. Y el que mucho hace y no piensa, no avanza, porque no está aprendiendo. El aprendizaje viene cuando te sentás a pensar. Y dijiste, esa es mi semana, esa es la semana que pasó. No, no hice nada útil. Tuve todo el tiempo, o sea, en reuniones que no me servían para nada. Perfecto. Yo, por ejemplo, mido mis horas en reuniones y digo, mirá, estuve 10 horas en reuniones. Fua. Vamos a hacer ajustes. Aprendí. Ahora la próxima semana quiero tener 5 horas de reuniones. Y acabo de librarme 5 horas. Pero si yo no me hubiese sentado a pensar y sigo delante, puedo estar 6 meses teniendo 10 horas de reuniones diciendo, me mato trabajando, pero no sé por qué no avanzo. Entonces,
eso es parte de la agenda. El tener espacios, bien, para poder maniobrar si surge algo, explota algo, una urgencia, lo que sea. Entonces, vos decís que tardás un día, bueno, 3 días. Cosa de que tuviste un día para hacerlo, explotó algo, no lo pudiste revisar, lo revisaste el tercer día, lo entregaste a tiempo. Por ejemplo, de un servicio como Copy, eso está muy bien. Tener días extras o momentos extras para resolverlo, para revisarlo antes de entregar. Porque muchas veces pasa que uno dice, sí, yo en vivo, en la llamada, tal cliente le dice, ¿y cuándo tardás? Y a ver, estoy 2 horas, 3 horas, sí, mañana te lo tengo. Y eso es lo peor que puedes hacer en tu vida. Decirle, déjame sacar los cálculos un día. En 3 días está. Listo. Si llegaste antes y todo salió bien y no explotó nada, lo entregaste antes. Quedaste perfecto. Caso de éxito asegurado. Si se te explotó la vida y llegaste en tercer día, cumpliste los tiempos. Todo asegurado. Menos estrés, una agenda más flexible. Así que esos serían como los tips que les puedo tirar para que gestionen la agenda. Bien. Yo hoy en día, por ejemplo, me manejo con Google Calendar para lo que son eventos y esas cosas. Para definir mis prioridades utilizo Notion. Bien, podría utilizar también un papel con checklist diario. Si sos más de anotar, una agenda es totalmente válido. Yo utilizo Notion, que es como un Trello, que tiene columnas, un calendario. Entonces, están los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y tengo anotados las tareas. Y yo lo que hago es, si en mi mente yo creo que puedo sacar 5 tareas, pongo 3. Y si me sobra tiempo, avanzo alguna de mañana. Porque si no, la otra contracara es que vos llegas al final del día y tenías 5 tareas, hiciste 4 y decís, ves, soy un desastre. Nunca llego, nunca cumplo lo que hago. Versus, tenía 3. Completé las 3 y pude descansar. O completé las 3 y avancé la de mañana. ¡Fua! ¡Qué día! Es diferente. Es lo mismo, pero al percibirse diferente, también uno rinde mejor, duerme mejor. Todo está interconectado, todo suma todo. Así que bueno, ahí le tiro cositas que pueden servir para tener una agenda más saludable y también saber qué priorizar. Bien, tener esos momentos de pensar y de reflexión son muy importantes. Así que bueno, no sé si tienen más preguntas, cualquier duda. Cualquier cosa, ahí está el link, me pueden mandar un WhatsApp y si no, le pueden pedir a Carmelo mi WhatsApp, me mandan un mensaje, yo cero problemas. Así que eso sería todo, chicos. Carmelo, te mando un abrazo. Después me dirás. Mucha suerte con el niño. Gracias, Romy. Me alegro que les haya servido. Va, a todos que vi que pusieron aplausos y cositas. Así que bueno, les mando un súper abrazo y estamos hablando. Chao, chao. Chao, gracias.